Bienvenido a tu podcast Control F, una plática espontánea entre amigos, donde discutimos nuestras experiencias, inquietudes y compartimos nuestra búsqueda de la verdad. Yo soy Marco. Yo soy Edgar. Quédate y dale Control F para buscar. El Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor. Te damos gracias por tenernos aquí reunidos. Te pedimos que bendigas este proyecto, que derrames tu espíritu para que podamos hablar y dar testimonio de tu palabra, para que podamos compartir la verdad y evangelizar por estos medios digitales, a los cuales el Papa Francisco nos llama a irrumpir, a llevar también el Evangelio. Te pedimos por aquí, por nuestros trabajos, por nuestra vocación, nuestras familias, pero sobre todo por estas horas que vamos a estar aquí compartiendo, para que tu Espíritu Santo nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Así sea. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Control F, aquí con Edgar, y tenemos un invitado especial, Manuel. Ya nos hizo el favor de comenzar con la oración. Oye, Manuel, bueno, pues más o menos ya te hemos platicado un poquito del podcast. Normalmente cuando es un invitado nuevo, comenzamos con un breve testimonio, especialmente en cuestión de la fe. O sea, si naciste en una familia católica o tuviste conversión, etcétera. Así es. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, por la confianza. Y pues muy contento, ¿no?, de estar aquí con ustedes y compartir un poquito de lo que hemos tenido la oportunidad de vivir, de todas nuestras experiencias, como dices tú, en la fe, de el conocimiento de Dios, y pues sobre todo lo poquito que andamos haciendo aquí, ¿verdad? Pues yo empecé de muy chico, pues obviamente yo creo que como todos nos llevaban al catecismo, a misa, etcétera. Sin embargo, mi vivencia no era muy ferviente, o sea, era de que Semana Santa nos íbamos con los abuelos al rancho, de vacaciones, donde íbamos a los balnearios. Entonces no había una vivencia plena como tal de la Semana Santa. De hecho, yo puedo decir que la Semana Santa yo la conocí en su plenitud hasta que tuve la oportunidad de ir de misiones ahí con Comunidad Misionera. O sea, okay, ya grande, ¿no? Ya como que serían 19 años aproximadamente. Tuve la fortuna de ir de que me invitaran. Recuerdo estaba ahí en el TEC, ya por salir de vacaciones, y me topé un muy buen amigo, Edgar Villalobos. Entonces él estaba muy emocionado porque iba a ir de misiones. Y creo que iba a ser su primera o su segunda vez, y me acuerdo mucho porque él estaba como que preparando su maleta, ¿no? Y traía una navaja. Él iba así como que de campamento más de misiones, ¿verdad? Entonces a mí me llamó mucho la atención y le dije, oye, qué padre, pues invítame la próxima. Entonces, al siguiente año me invitó, pero obviamente él ya... convertido. Ya convertido, o sea, me invitó y yo, órale, qué padre. O sea, en cuanto me dije, sí, yo quiero vivir esa experiencia, y fue algo definitivamente que marcó mi vida. Yo puedo decir que Comunidad Misión, en aquel entonces todavía no era Comi, pero esa primera misión para mí fue algo fundamental. Fue así como dicen, como San Pablo, ¿no?, que te tira el caballo y que dices, caray, pues tenía este tesoro aquí enfrente de mí, no lo había visto. Ajá. Y fue una experiencia muy bonita. Con las personas con las que fui de misiones esa primera vez se hizo una amistad y una relación también pues muy entrañable, ¿no? Fue una experiencia muy, muy padre. Yo me acuerdo que parte de mi personalidad, pues yo soy un poquito más reservado, ¿no? Y era, sobre todo de joven, era muy tímido. Uh-huh. Entonces para mí el hecho de tener que ir a tocar a las casas para invitar a la gente a las celebraciones o a las misas y así, híjole, sí fue un sacrificio bastante grande. Pero todo eso, híjole, realmente fue una bendición. Y platicaba con mi esposa hace un poco de eso. Ya mucho tiempo después, cuando me tocó trabajar, el gerente de recursos humanos, Víctor Corral, al que le mando un abrazo, pues también un hombre de fe, a pesar de que él trabaja en la maquila, gerente de recursos humanos, pues un hombre
que da testimonio, ¿verdad? Y él me decía, porque en los análisis psicométricos Ujú. Que hacen ahí de personalidad, yo salía con cierta personalidad, Ujú. pero me dice, tú tienes esta personalidad, sin embargo, en general, la forma en que tú te desenvuelves es muy integral, es muy balanceada, porque esas experiencias que han tenido te han ayudado a contrarrestar, digamos, o a balancear esas partes de tu personalidad. Algunos tendemos a ser, no sé, más introvertidos o más extrovertidos, o más enfocados a las personas o enfocados a las cosas o a los objetivos. Ujú. Entonces, él me dijo, o sea, eso que has vivido de misiones y del apostolado, etcétera, te ha ayudado muchísimo en su formación, y fue también una de las primeras veces en donde me cayó eso de que pues uno vas a apoyar, ¿no? Dices, vas a ayudar a las misiones, pero realmente uno recibe mucho más de lo poquito que puede hacer. Entonces, pues ahí fue mi primer acercamiento, Ujú. de conocer, de vivir la Semana Santa, que a fin de cuentas pues es parte del corazón, ¿no? De nuestra fe. Claro. No solo la Cuaresma, no solo la Semana Santa, sino también la Pascua. Ujú. Eso de repente que yo tenía amigos que decían, felices Pascuas, y yo, pues órale, feliz. De hecho, mi papá se llama Pascual, por ejemplo, Ok. pero a mí no me ha caído el 20 del significado, de la importancia de la Pascua, pues que realmente pues es el centro, ¿no? El epicentro de nuestra fe, Sí. porque pues ahí radica la victoria de Dios nuestro Señor, la redención, y su misericordia. Entonces, pues sí, estoy muy agradecido. Le mando también un gran abrazo a Pino, a Isdia y de Comunidad Misionera, a todos los que anden por ahí, porque a mí se me hace que es un movimiento muy, muy, muy bonito, que pues es eso, es un espacio donde se les puede presentar a los jóvenes a la fe, Ujú. y realmente pues necesitamos abrir muchísimos más espacios en ese sentido. Yo creo que sí nos falta mucho, y pues también los felicito y les agradezco porque, o sea, este espacio que ustedes están creando pues es algo indispensable. O sea, ahorita muchos de nuestros jóvenes prácticamente viven en las redes sociales, y espacios sanos en donde se pueda tener al alcance pues un testimonio, algo propositivo, más allá de estar hablando de puras cosas banales, sino tratar de profundizar un poco, pues son muy necesarios. Claro. O sea, yo creo que todos, y sobre todo la juventud, tiene esa sed, ¿no? Esa sed de Dios, esa sed de profundizar pues en nuestra esencia, ¿verdad? Que a fin de cuentas pues Dios nos creó para Él, y nuestro corazón no va a descansar hasta que nos regresara a Él, ¿verdad? Así es, San Agustín. Es correcto. Oye, Pino, ¿te refieres a Jorge Espino? Así es, Ok. el buen Pino. Ok, pues a ver si lo invitamos después. Luego, ¿no? Yo creo que sí, o sea, pues él es muy carismático, le encanta esas Sí. cosas de las redes, ahí les puedo pasar su contacto, y lo alentamos para que venga y se presente. Y pues sí, seguir Sí. apoyando aquí este proyecto. Ándale, no, pues muchas gracias. Ya quedó grabado. Ya te invitamos a Jorge. No, sí, ahí también sí es conocido, entonces ahí lo contactamos. Oye, bueno, entonces, y a partir de ahí, pues comienza tu formación, ¿verdad? Así es, sí, de ahí ya me invitaron a las siguientes misiones a formar parte como que del equipo coordinador, porque en un inicio nada más íbamos a 2 o 3 pueblos, y posteriormente se empezó a extender, ahí bajo el liderazgo de Pino y el padre Alfredo, en paz descanse, que era también así como el asesor del grupo o movimiento. Y posteriormente, creo que al cabo de 1 o 2 años después, me tocó también ahí que nos invitara precisamente Jorge a ser parte como que del consejo que posteriormente le dio vida a lo que ya es Comi, ¿verdad? Era lluvia de ideas, desde crear el nombre, la imagen o el logotipo que íbamos a utilizar, el eslogan. Entonces fue una parte muy bonita, ¿no? Ser parte de los inicios, ¿no? Claro. De los orígenes de un movimiento. Y pues yo ahorita siempre que los veo ahí boteando,
pues sí saco Lo que lo encuentras. Lo que se pueda dar, exactamente, porque pues obviamente a mí también me tocó andar ahí Padre. en los cruceros, y fue también ya otra experiencia. Me acuerdo, yo en mi primer misión, pues me tocó mucho con los niños chiquitos. Entonces era el catecismo y andar jugando, y que jugando fútbol, y que andar jugando a la traigo, a las escondidas. Entonces al siguiente año me tocó regresar, pero a mí me tocó regresar como coordinador de fraternidad. Dale. Entonces, sí, pues ya el esquema era muy distinto, porque ya así como ya no era en plan nomás de disfrutar, sino ya era en plan de coordinar y de Sí. pues facilitar, ¿no? Estar al pendiente de todos. Y sí me acuerdo que llegué a escuchar un niño con el que jugaba mucho un año antes, en donde así como que le decía a su mamá de que no, es que ya no juega con nosotros. Y la mamá le contestó de que pues es que ahora anda, le tocó coordinar. Ahora sí trabaja, ¿no? Ahora sí trabaja. Y pues sí fue algo de que me hizo hacer el esfuerzo de que también pues tienes que darte el tiempo, ¿no? Porque a fin de cuentas, y yo creo que aplica para todos los ámbitos de nuestra vida, hay momentos en donde nos podemos sentir muy abrumados y dices, es que no tengo tiempo. Y eso es cierto, pero a la vez no. Porque nunca hay tiempo y sí, a la vez siempre hay tiempo. El tiempo uno se lo hace, como tú me decías, ¿no? Pues aquí tú nos dices y nos coordinamos, y es a las 6, a las 7, a las 8, pues a fin de cuentas uno se organiza y tú asignas tus prioridades. Claro. El problema es que cuando luego estamos en ese ritmo de tan agresivo, ¿no? De la vida, del trabajo, de los pendientes, etcétera, etcétera, pues el mundo te va consumiendo y uno termina desperdiciando, sobre todo ahorita que está tanto la tentación de las redes sociales, ¿no? Claro. O sea, cuánto tiempo no puede uno desperdiciar ahí nomás dándole pura pérdida. Exactamente, hacia arriba en el TikTok o en el YouTube, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que también eso me ayudó a crecer, me ayudó a darme cuenta de que pues uno se puede hacer el tiempo para muchas cosas, y pues me fue dejando una gran satisfacción de que pues era un hambre de que más y más y más. O sea, sí, realmente se empezó a volver un estilo de vida como parte ahí del eslogan de lo de Comi, ¿no? Sí. O sea, que ser misionero pues es un estilo de vida. Y luego ya viene el reto de cómo lo llevas eso al ámbito laboral. O sea, pues yo empecé de misiones yo un poco tarde, seguí yendo hasta con profesionistas, ¿verdad? Como hasta los 27, 28 años. O sea, ya de hecho hasta que yo me casé a los 28 y todavía me tocó ir en nuestro primero o segundo aniversario de misiones con mi esposa. O sea, fuimos como fraternidad de papás o de adultos, y nos tocó también coordinar. Entonces digo, sí tuve mucho esa oportunidad de vivir bastante las misiones. Pero lo que iba es que, y parte del tema de lo que creo que vamos a platicar mucho es precisamente de lo de la doctrina social. Claro. Porque ese encuentro con Dios, independientemente si lo tenemos en las misiones, en algún retiro, o de alguna otra manera que se nos manifiesta Dios nuestro Señor, ¿verdad? Pues él tiene formas muy misteriosas y encuentra siempre la ideal para acercarse a nosotros y develarse ante nosotros. Ese primer paso de conversión pues está muy padre, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, yo quiero seguir a Dios, quiero amarlo, quiero conocerlo, ¿verdad? Acepto su misericordia y a la vez pues quiero imitarlo de alguna manera, ¿verdad? Ser ese alter Christus. Pero luego nos enfrentamos de que cuando sales del retiro, o en este caso cuando regresas de las misiones, nosotros veíamos mucho ese fenómeno, ¿verdad? Regresas de misiones y son 2, 3 semanas, a lo mejor un mes, en donde los chavos andan así con todas las energías. Ajá. Hasta los papás decían, oye, ¿qué le hicieron? Me lo cambiaron. Para bien, obviamente. Para bien, ¿verdad? Pero pues luego pasa así como decía un padre, ¿verdad? Como el carbón. O sea, si el carbón lo alejas del fuego, lo alejas del asador, pues se va enfriando y se apaga. Sí. Y yo creo que es lo que pasa mucho con nosotros. O sea, cuando no estamos en esa actividad, cuando no estamos apoyando en algo, ya sea en un movimiento, en un grupo, en oración constante, cuando no tenemos por lo menos ese retiro anual, ¿verdad? Que es lo ideal que se nos recomendaría a todos, vivir un retiro espiritual anual, pues de repente nos vamos apagando. Y si a eso le agregamos de repente ahí los retos del día a día, ¿verdad? Del trabajo, pues se hace muy complicado poder vivir nuestra fe,
que en realidad, o sea, no es tanto, es mucho la comodidad y es mucho el que pues no lo queremos afrontar como tal. Claro. En nuestras empresas, en nuestra sociedad, tenemos muchas áreas de oportunidad y yo creo que también en cuanto a la parte de valores, en cuanto a la parte que está estructurado todo y cómo funciona, ¿no? Pero gran parte de eso es porque nosotros como católicos pues no hemos afrontado o asumido nuestro rol, ¿sí? De ser esa luz. Como dice el Evangelio, ¿verdad? Tenemos una luz y la ponemos abajo de la mesa. Oye, pues ahí de qué te sirve. El chiste es, si Dios nos ha dado talentos, es para que los pongamos a trabajar y para que los pongamos al servicio de los demás. Así como ustedes lo están haciendo en este momento. Entonces, mucho es eso, que luego esos talentos de manera egoísta, pues los ponemos a trabajar, pero pues nada más para mí. Para nosotros. Entonces, pues yo quiero y el éxito profesional o el éxito familiar o el dinero. Y nos olvidamos. Y gran parte de los prejuicios que el mundo o la sociedad así en general, ¿verdad?, tiene con respecto a la iglesia es porque nosotros no somos congruentes. Sí, decía Mahatma Gandhi, ¿no? Algo así de que, pues sí, qué chido el cristianismo, pero como que los cristianos no se les nota. Así es, o sea, dices, pues es que todo lo que dice es que no somos congruentes y en veces ni siquiera nos preocupamos por enterarnos o investigar bien cuál es la postura de la iglesia o qué dice nuestra fe contra tal o cual cosa. Claro. O sea, asumimos posturas muy cómodas, no queremos comprometernos o simplemente en veces pues andamos ahí a la deriva, ¿verdad? Como veletas, que dejando que el viento nos lleve de un lado para otro, cuando en realidad pues estamos llamados precisamente a transformar las realidades temporales, ¿verdad? Para con Cristo. Sí es. Y pues a mí fue también esa segunda parte que me convirtió, digamos. Uno fue lo de las misiones, el otro fue cuando me tocó tomar un curso de doctrina social de USEM, la Unión Social de Empresarios Mexicanos. Se abrió un espacio y me invitaron ahí como becado, ¿no? Como una oportunidad ahí que habría. Y para mí el conocer así la doctrina social también fue otro golpe muy padre, porque fue la manera sobre todo yo soy ingeniero de profesión, ¿no? Soy ingeniero mecánico. Y toda mi vida he trabajado, pues empecé trabajando en la maquila y ahora en una empresa, una comercializadora que le da servicios a la maquila. Pero a fin de cuentas como que soy más pragmático, más cuadrado, digamos, en ese sentido. Entonces para mí siempre era un conflicto en donde, bueno, pues está aquí la fe bien bonita, pero ¿cómo aterrizamos estos principios del Evangelio con el día a día? Exacto. Y ese vínculo, ese puente, lo encontré en la doctrina social, de una manera muy clara, muy sencilla, muy orgánica, sí, porque no es como parche, sino como que todo es parte de un organismo vivo, ¿verdad? Entonces se me hizo muy, muy bonito y fue cuando empecé a conocer más de la fe y empecé a ligar, ¿verdad?, principios de fe con principios de doctrina social, con el catecismo, y de esa manera pues como la iglesia no nos da la receta ya lista, o sea, ya todo preparadito para... Los principios nada más, ¿no? Exacto, nos da las directrices de que, oye, mira, pues te puedes ir por aquí, te puedes ir por acá, te puedes ir por acá, y ya Dios pone en nuestra creatividad y en nuestra libertad, ¿verdad?, nuestra inteligencia, que son los dones que nos ha dado más grandes, pues para que nosotros construyamos, ¿sí?, esas estructuras y esas formas de socializar e interactuar. Y pues está muy padre. O sea, a mí sí fue algo que me encantó. Empecé a profundizar ahí en esa parte de la doctrina social, a leer, a tomar más cursos, a tomar más formación, y fue una inquietud que tuve por mucho tiempo, hasta que ya después pudimos concretar un proyecto ahí con el padre Rubio, Jorge Rubio, al que también le mando un fuerte abrazo, de la primera escuela ahí de doctrina social aquí para la diócesis, emanado precisamente del proyecto pastoral que lanzó nuestro obispo don Constancio, ¿verdad?, y dirigido por el padre Víctor Quintana, pues en donde
plantea nuestro obispo que la necesidad de nuestra iglesia es, pues necesitamos laicos comprometidos que obren en la sociedad, Claro. pero pues para que puedan actuar de manera eficiente necesitamos estar formados. Sí, definitivamente. Fíjate, justo eso estábamos platicando esta semana, Ujú. en una de las clases ahí que teníamos, eso de que es peligroso también, a veces, pues, Ujú. que nosotros, digamos, los laicos, si no estamos formados, ¿qué pudiéramos aportar? Entonces sí, la formación es indispensable. Entonces sí. Así es, así para hacerlo más eficiente y no porque lo vayamos a hacer con nuestras propias fuerzas o con nuestra inteligencia, en una mentalidad más, pues más pragmática, ¿no? O cayendo incluso en el pelagianismo, ¿no? Esa Ujú. herejía de que, no, pues es que yo le he hecho por ese voluntarismo de que lo vamos Claro. a hacer. O sea, nosotros comprendemos y entendemos que todo pasa por obra y gracia de Dios. Ujú. De hecho, una vez platicando con el padre Víctor Quintana, me regañó y me ayudó a clarificar eso. Me dijo, es que el proyecto pastoral es un proyecto, no es un plan. Plan. Y ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? No, es que un plan viene de la parte pues voluntarista, ¿no? Pragmática, de que pues tú lo haces y tú lo pones y le das seguimiento para que se lleve a cabo. Ujú. Y el proyecto viene del latino proyectare, que quiere decir echar para adelante. Ujú. Entonces nosotros y como católicos pues emprendemos proyectos, ¿verdad? Echamos para adelante, obviamente lo hacemos usando los dones que Dios nos dio, que es la libertad, que es la razón, ¿verdad? Buscando siempre el bien y la verdad, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, pero a fin de cuentas estamos conscientes que si sobre la marcha Dios nos va enderezando el camino, vamos a ser dóciles a lo que Él disponga y se va a hacer lo que se vaya a hacer, que yo creo que también lo que nos da mucha, nos debería dar, ¿verdad? Mucha tranquilidad y mucha certidumbre, en donde pues lo que se va a hacer es la obra y gracia de Dios y no es lo que yo quiera. Correcto. Sí, que en veces también los que son un poquito más metódicos y más cuadrados, decir que, oye, es que tenía que ser esta fecha, o tenía que ser así, azul, y es verde. No, pues, así fue, Así ¿verdad? fue. Por algo. Por algo pasan las cosas, Dios es grande, y muchos amigos sacerdotes con los que me ha tocado trabajar, o sea, a mí me impresiona mucho esa fe, ¿no? Ese abandono en la misericordia de Dios, de que bueno, las cosas tienen que salir, y si sobre la marcha están haciendo ajustes, bueno, pues ser dóciles y aceptar la voluntad de Dios. Entonces, pues sí es algo indispensable, y entrarle a todo, ¿verdad? Entrarle a los medios de comunicación como ustedes lo hacen, a las redes sociales, a la parte de la industria. Fíjate que sí, tanta falta, ¿verdad? El trabajo humano, sí, o sea, luego hacíamos una reflexión ahí con unos amigos, que vino, de hecho, incluso creo que un estudio de la FECHAC, en donde gran parte del deterioro de la familia dentro de la sociedad chihuahuense, uno de los factores pues es el fenómeno de la maquila, ¿no? Uh-huh. Que vino a dar mucho trabajo, vino a dar más ingreso económico a las familias chihuahuenses. Sin embargo, pues ¿a costa de qué? Uh-huh. O sea, fueran trabajos que demandaban más tiempo de los papás, que sí daban más recursos y más estabilidad económica, pero que también pues en algunas ocasiones alejaron a los papás de los hijos y alejaron a los papás unos de otros, y por eso los índices de divorcio también se nos empezaron a disparar. Sí. Entonces, ¿y quiénes idearon y implementaron ese esquema de la maquila? Pues fuimos nosotros. Uh-huh. O sea, fuimos muchos católicos que no tuvimos esa formación, o que no tuvimos esas agallas, o que no tuvimos esa claridad mental de ser conscientes de que, oye, es que Dios me pide que sea católico, especialmente aquí, porque este es un talento y un don que Dios me dio. ¿Sí? Sí. Una vez platicando con mi jefe laboral, pues estábamos viendo lo de los acomodos del personal, etcétera. Entonces yo estaba viendo la manera, así como ingeniero, de optimizar y hacerlo todo más eficiente, hacer más con menos. Uh-huh. Y él me dice, oye, sí está muy bien, pero acuérdate que el objetivo de nosotros que estamos en puestos administrativos, ¿no? O directivos de las empresas, es
generar riqueza para los accionistas de la empresa, Claro. pero también generar esa riqueza para que sea compartida con los empleados, con los colaboradores de la empresa. Es ahí donde estamos llamados a hacer. No nada más es hacia la empresa, sino también es que esa riqueza se pueda compartir con los trabajadores. Es un ganar-ganar, ¿verdad? Ese círculo virtuoso. Y desgraciadamente no lo hemos hecho. O sea, muchas empresas hacemos a un lado el factor humano y terminamos viendo a la gente como números. Terminamos nada más tratando de cumplir con la meta de producción o la meta de eficiencia o de rendimiento, y en realidad no vemos que pues en realidad estamos en una carrera, en un maratón, ¿verdad? Como dice San Pablo. Entonces no es una carrera rápida que si doy la meta ahora este año ya la hice, porque el año que entra, si hoy di un 10% de ahorro, el año que entra me van a pedir un 15 o un 20, o sea, esto nunca se acaba. Entonces es ver cómo podemos hacer lo más posible, tanto para la empresa como para los trabajadores. Claro. O sea, esos posiciones que sean humanas, que sean trabajos no solo bien remunerados, sino que sean trabajos en donde las personas se puedan realizar y puedan sentirse útiles y puedan sentir que están colaborando también con la sociedad. Claro. Entonces, sí, son muchas áreas de oportunidad que traemos. Y yo, a raíz de la doctrina social, yéndome por esa parte de la maquiladora, yo empecé a ver muchas conexiones entre muchas prácticas, por ejemplo, del modelo japonés de mejora continua, en donde ellos se enfocaban mucho en el trabajo en equipo, en decir que el trabajador era el recurso más valioso de la empresa, en tomar en cuenta sus ideas y en la mejora continua. Yo veía, oye, es que también de alguna manera todo este modelo pues está fundamentado, o sea, lo dicen con distintas maneras, pero pues están hablando de la dignidad de la persona humana, están hablando de tomar en cuenta la experiencia y el conocimiento de todos los colaboradores, no verlos como simples engranes dentro del proceso productivo, sino verlos como personas dignas, capaces de aportar con ideas y capaces de hacerlos sentirse útiles también en la sociedad. Entonces, pues sí, o sea, para mí fue mucho un encuentro ahí también con la manera de tratarlo de aterrizar, pero es todo un arte y es algo que sí tenemos que ir trabajando continuamente. Oye, y ya ya dimos una muy buena, diste una muy buena entre de lo que es. Sí. De lo que trata más bien la doctrina social, pero, o sea, ¿por qué se llama doctrina? Digamos, primero vamos a ir los primeros pasitos. Sí, mira, la doctrina social de la iglesia, pues son esos principios, ¿no? Y a mí me gusta mucho retomar ahí lo que hizo San Juan Pablo II, porque todo ese conocimiento en materia social, Juan Pablo II fue el que tuvo la visión y fue iluminado por el Espíritu Santo para decir, ¿sabes qué? Pues es que nuestros laicos andan medio perdidos, ¿verdad? Y sí hay muchos documentos de la iglesia, pero pues ni los conocen ni saben cómo ponerlos en práctica. Entonces Juan Pablo II juntó ahí a todo su equipo más cercano, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y les dijo, o sea, necesito que me ayuden a hacerles como un manual, que lo pongan de una manera más, como les platicaba, más orgánica, más sistematizada, integral, ¿verdad? Así como que más pedagógico este asunto, para poderlo comunicar con la iglesia, en particular para los laicos, porque gran parte de la doctrina social está dirigida para nosotros. Sí. Sí, o sea, los sacerdotes, las religiosas, pues también es bueno que ellos lo conozcan, pero a fin de cuentas quienes usamos como tal la doctrina como herramienta en el día, o deberíamos somos los laicos. Entonces ya Juan Pablo II dijo, pues ya lo estructuraron y nos lo presentó en el compendio de doctrina social, en donde tomaron las enseñanzas de todas las encíclicas que se habían escrito hasta la fecha, más esa parte pedagógica, integrando el evangelio, integrando por supuesto el catecismo de la iglesia,
y poniéndole, como dices tú, de una manera pues más sistemática, ¿verdad? Más organizada. Entonces, pues es eso. O sea, la doctrina social nos enseña los principios rectores de acción. No es un recetario de que, es que, pues ahorita bajó, poniéndolo así muy práctico, ¿no? Ahorita está muy alta la inflación, viene una desaceleración de la economía. Hágame esto. Entonces, me voy aquí al índice de la doctrina social. Aquí dice que si bajan los requerimientos y hay inflación y que en México hay que hacer esto en la maquila fulanita de tal. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Pero nos lleva, está muy padre, o sea, te lleva de la mano desde, pues desde que Dios creó al mundo. Ajá. Sí, o sea, desde el origen, así como el catecismo, ¿no? Te lo lleva desde el origen y la dignidad de la persona humana, y luego los principios o trabajo, familia, iglesia, etcétera. Y luego ya la segunda parte del compendio pues habla ya de temas más especializados como trabajo humano, como la comunidad internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy bonito, digo, pues a mí me encanta mucho platicar y reflexionar sobre la doctrina, pero también lo bonito es que es como el evangelio, ¿no? Cada vez que lo lees te deja algo nuevo. Entonces cada vez que le vas dando te deja algo nuevo. Hay que reconocer que sí es algo retador, ¿verdad? Porque entrarle a leer las encíclicas, no sé, de un Papa Francisco ahora, ¿no? Un Juan Pablo II, un Benedicto, pues algunas de ellas son muy densas. Sí. Y desgraciadamente no tenemos nosotros la cultura de la lectura tan arraigada en nuestra sociedad. Claro. Entonces de inicio sí batallamos. Yo cuando empecé a leer esta encíclica, ¿qué me está diciendo? No, y ya llevaba como 5 hojas y ¿qué leí? No, pues déjame regreso ahí. Y no entendía o no conectaba. En veces, bueno, pues ya la terminé y... ¿Qué me dejó? Exactamente. Pero ya con el paso de los años y con el tiempo, es como andar en bicicleta. O sea, nada más aprendes echándote a andar en bicicleta. Y lees una, a lo mejor no la vas a entender y luego lees la otra. Pero, exacto, pero a fin de cuentas como todo es parte de lo mismo, ¿verdad? Es el mismo lenguaje. Sí. Es la misma esencia. Te vas familiarizando, te vas acostumbrando, te vas sintiendo mucho más cómodo y cada vez te va dejando más. Lo mismo que andar en bicicleta, empiezas a hacer ejercicio. Sí. Los primeros días quedas bien adolorido que ya no quieres volver a hacer nada, pero ya conforme vas agarrando ese ritmo, pues ya te puedes ir más lejos, ya puedes levantar más peso, ya te puedes esforzar más y a su vez eso te va nutriendo más y te nutre en tu fe, fundamentalmente, pero también te nutren esas herramientas de oye, ¿qué hacer? Sí. Eso. De hecho, eso es lo que te iba a comentar. Esa frase, esa pregunta más bien, o no sé, que vienen, por ejemplo, en el DOCAT, el qué hacer. Porque sí es cierto, la doctrina del catecismo te enseña qué creemos y por qué, a lo mejor. Pero, y luego cómo lo pones en práctica, ¿no? Así es. Es ese que comentas, el DOCAT, que ese lo mandaron a hacer todavía más aterrizado para jóvenes. Exacto. Que trae pues mucho más asequible, ¿no? Porque vienen preguntas y respuestas, es más interactivo, incluso trae recomendaciones con ciertas actividades, bueno, para la caridad, sí, para la parte del trabajo humano, cómo lo podemos llevar en práctica, cómo podemos hacerlo cada vez pues más humano, ¿no? Darle esa dignidad. Entonces, sí está muy padre. Yo sí les recomiendo a todos, todavía está la Escuela de Doctrina Social que la coordina la Comisión Diocesana de Laicos, ahí con Giovanni y con Yolanda. Les recomiendo mucho que se inscriban, está muy práctico. ¿Tú sigues siendo instructor ahí? Yo sigo siendo ahí voluntario, de repente sí me llaman para ayudarles con algunos temas y pues siempre uno aprende cosas nuevas, sí, y sobre todo yo creo que te lleva a eso, ¿no? Te lleva a que nos damos cuenta de que el regalo de ser amados por Dios y su misericordia, de reconocernos primero que nada como hijos de Dios, ¿verdad? Que es de los primeros temas, de la dignidad de la persona humana. Sí. Entender qué es el hombre, su valor, ¿sí? A los ojos de Dios,
y por ende su responsabilidad, porque cuando entiendes tu valor, entiendes todos esos dones y esos regalos que te han dado, pues también eso te lleva de que, oye, ¿qué voy a hacer con este regalo que tengo aquí, con esos talentos, como en la parábola? Sí. No me puedo quedar nada más aquí, o no los puedo esconder o enterrar como el Evangelio. Entonces, sí te va llevando precisamente a ir un poco más a la caridad. Claro. Yo una vez, por ejemplo, en Fátima, que estábamos dando una escuela, yo les compartí. Estábamos ahí en lo de la Escuela de Doctrina Social. Fui a confesarme a catedral y luego saliendo me topé a una persona que estaba pidiendo dinero para comer. Sí. Y fue esas veces de que, híjole, pues es que te voy a dar el tema y cómo le voy a decir nomás así, típico, ¿no? Y no traigo cambio. O si le das nomás unas moneditas aquí atrás en la bolsa. Entonces dije, bueno, voy a tratar de ponerlo en práctica. Entonces me acerqué con él y luego le pregunté, ¿cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas, hermano? Y ya me dijo su nombre. Le dije, mira, pues no traigo efectivo, pero pues te puedo invitar a comer. ¿Tienes hambre? No, pues que sí. Entonces me la llevé unas tortas que están ahí por ahí en la esquina. Vamos a las tortas y ya pidió. Y luego me senté a comer con él. Y ya le dije, platican, pues que, o sea, como que se empezó a dar la conversación. Y ahí me di cuenta de la gran necesidad de esas personas. No solo del dinero, pero ser escuchadas. De que les hables por su nombre. ¿Sí? Sí. O sea, son esas personas que hizo el Papa Francisco, son las que están en la periferia y no necesariamente la periferia física de la ciudad. O sea, pueden andar ahí entre los cruceros, pueden andar ahí pues en catedral, en el centro, te los puedes topar por tu casa, pero son personas que se sienten marginadas por su situación y puede ser una situación circunstancial, ¿no? De que pues es que andaba buscando oportunidades, quise emigrar al extranjero y pues ya me quedé aquí atorado. Así es. Si yo tuve algún problema de salud, algún problema familiar y pues cuántas personas no están en esas condiciones muy críticas y pues a nosotros se nos hace fácil nada más pasar de largo, a veces ni los volteamos a ver. Y que lo que les decía yo a los compañeros de Fátima que estaban tomando el curso, les digo, es que hasta para dar caridad necesitamos entender y vivir los principios. Claro. Sí. Porque como dice una de las encíclicas ahí del Papa Benedicto XVI, creo que es la de Caridad en la Verdad, dice, no puedes dar en caridad lo que debiste haber dado en justicia. Y eso aplica mucho para las empresas y para el gobierno. Sí. O sea, pues lo justo es lo justo, lo que le toca a cada quien, ¿verdad? En veces queremos ser muy caritativos, cuando en realidad ni siquiera estamos dando lo que debimos haber dado como justicia. Como justicia, como hermanos, como hijos, como empresarios, como colaboradores, ¿no? Como empleados. Entonces, pues nos volvemos a esa sociedad en donde cada quien hace lo mínimo indispensable o una sociedad totalmente egoísta, egocentrista, en donde cada quien está encerrado en su claro. trinchera. Entonces, eso de voltearlos a ver, de cómo te llamas, de hablarles por su nombre. Sí. Ya para ellos puede ser el día, oye, ¿cómo estás? Hasta los niños, una vez me topé también unas niñas que me está, pues en un crucero que te piden, y yo lo que trataba de hacer es, bueno, ¿cómo te llamas? No, María. ¿Cómo está? María, me acuerdo una que se llamaba Ana, así como mi mamá. Entonces le dije, así se llama mi mamá, y la niña es una sonrisa, o sea, porque esa cercanía, ¿verdad? Porque pues luego no se sienten valorados, se sienten realmente muchas veces despreciados por su situación. Entonces, pues esas simples palabras que tú les puedes dar, además de darles la moneda o el billete o lo que sea, pues marca, puede hacer una gran diferencia. Y pues sí, o sea, te van llevando esos principios, ¿verdad? Poco a poco de lo que tienes que hacer. Yo me acuerdo una vez con el grupo ese de bueno, porque ya después junto con mi esposa nos invitaron a un movimiento ahí familiar, el de la Virgen de Schoenstatt. Ajá. Entonces de ahí hicimos un grupito de varones para empezarnos a formar. Sí. Y en una de las primeras juntas pues nos decía el padre asesor, decía, no, pues pueden empezar leyendo alguna encíclica, pues al varón le queda mucho el trabajo, entonces le dan la Bonum Exercens de Juan Pablo II, que habla sobre el trabajo humano.
Entonces ya le empezamos a meditar y platicar estas cosas. Entonces, en una de esas sesiones que tuvimos ahí, que hubo la oportunidad de tener al padre ahí que nos acompañaba, el padre Gonzalo, pues sí hicimos una reflexión un poco dura, ¿verdad? Sobre todo en eso, en donde qué tan justos estamos siendo como colaboradores, porque a fin de cuentas, pues al rato vamos a tener que ir a dar cuentas al patrón, ¿verdad? Claro. A Dios nuestro Señor, o sea, ¿qué hicimos con esos talentos? Claro. Entonces, a la siguiente, creo que nos juntamos cada 15 días, a la siguiente sesión, llegó un compañero y me dijo, no, pues yo llegué al trabajo y le subí a sueldo a todos, porque me di cuenta que les estaba pagando bien poquito. Entonces, para mí fue un shock de que dije, órale, o sea, qué padre, pero a la vez, pues cuántas personas no necesitan simplemente un empujoncito para poder dar ese paso, ¿no? Sí, pues estilo el encuentro de saqueo, ¿no? Con el Señor o algo así. Exactamente. Exactamente, o sea, oye, pues cuántos empresarios a lo mejor, y no es de que lo hagan de mala fe, sino pues es que la cultura te lleva a eso, ¿verdad? Y sobre todo la parte de ser empresario aquí en México está súper complicado. Para mí, mis respetos para todos ellos, ¿verdad? porque siempre traes el seguro y Hacienda y a las deudas encima. Pero de qué manera ser consciente de que pues Dios provee. Entonces, si yo soy justo y yo doy un salario justo, pues también voy a lograr un mayor compromiso de mis trabajadores y los voy a tener más contentos y ya no van a estar tan preocupados por estar al día, ¿eh? Con los pendientes y con los gastos. Claro. Entonces, ese crecimiento, ese desarrollo integral, pues es realmente lo que deberíamos buscar, porque a fin de cuentas es lo que nos va a dar una sociedad más equitativa, más justa. Esa justicia social, ¿verdad? La que está hablando mucho ahora el Papa Francisco, pues que se necesita, sobre todo en un país como México, en donde más de la mitad de la población vive en la pobreza. O sea, es terrible. Sí, está bien, pues muy, ¿cómo se llama? Injustamente distribuido, repartido, exacto. Pero, por ejemplo, hay uno de los quizás principios, o sea, o bueno, como dices tú, la doctrina social no te dice exactamente la receta, pero por ejemplo hay cuestiones como el capitalismo, ¿cómo se dice? Exagerado, ¿cómo? Hay una palabra, el capitalismo salvaje, o un socialismo. Pues a lo mejor eso sí los llega a condenar, a lo mejor, bueno, condenar entre comillas la doctrina, ¿no? Social. Así es. Sí, sobre todo cuando se convierten en ideologías, ¿no? Exacto. Se empiezan a dirigir por ciertos dogmas, que yo es lo que veo muy peligroso, por ejemplo, ahora de que nos vamos siempre a los extremos. Traemos un capitalismo, el neoliberalismo, como le llama ahorita el gobierno actual, pero nos estamos yendo totalmente al otro extremo. La ley del péndulo, ¿no? Exactamente, al comunismo extremo, a estar en contra del empresario, cuando en realidad pues el empresario crea oportunidades de trabajo. O sea, ellos invierten. Exacto. Ellos ponen en riesgo su capital para generar empleos y para producir. Entonces, pues también es justo de que si ellos le están invirtiendo y si ellos son los que llevan el mayor riesgo, pues ellos tienen que llevar un beneficio, pero un beneficio justo, ¿eh? Tampoco no irnos al otro extremo. Entonces, pues sí es mucho lo que te dice la doctrina social y pues lo hace de manera tan sencilla como, bueno, pues que poner en el centro a la persona, la dignidad de la persona humana. Claro. O sea, si todo lo que hacemos fomenta, enaltece, ¿sí? Y cuida la dignidad de la persona humana, pues vamos por buen camino. Claro. ¿Sí? Obviamente ya nos pasa otros tips como los principios de solidaridad, subsidiariedad, bien común, en donde pues es algo tan sencillo como con los niños, ¿verdad? Si es un niño de que, es que yo lo quiero mucho, pero lo educo de tal manera en donde yo le hago absolutamente todo, termino haciéndole un daño. Claro. Porque su dignidad está llamado a ser un hijo de Dios independiente con plena goce de sus facultades y de sus dones, como son la inteligencia, la libertad, ¿verdad? La razón y la memoria. Entonces, si nosotros durante ese proceso educativo, sobre todo los papás, no le ayudamos a que fortalezca esos dones y esos talentos, pues no estamos fomentando ni desarrollando esa dignidad. Y lo otro es el contrario, ¿verdad? Una cosa es no hacerle todo y la otra cosa es no ayudarle absolutamente para nada.
Entonces siempre esa justa medida, el tanto cuanto, ¿no? Como dicen los jesuitas. Entonces, pues está muy padre porque se aplica en todo, se aplica hasta con los hijos, ¿verdad? Yo muchas cosas de lo de solidaridad y subsidiariedad, pues lo empecé a aplicar con mi niño, de que, híjole, es que sí, o sea, hay que ayudarle nada más lo estrictamente necesario y dejar que él, pues incluso hasta batalle poquito, ¿verdad? Porque eso le ayuda a él. Retarlo. Exacto. Esa tensión creativa, como decía también un compañero de trabajo, un Carlos, que le mando un abrazo, pues es eso, ¿verdad? Y te ayuda desde el trabajo hasta la familia, hasta el gobierno, y la política, que es exactamente lo mismo que está haciendo ahorita el gobierno. Por ejemplo, esos apoyos, pues sí está bien, pero para ciertas personas, pero regalar dinero por regalarlo, no, en el largo plazo no resuelve nada. Nada más estamos haciendo a la gente dependiente. Está como si en la familia tuviéramos a alguien que está pasando por un momento complicado, pues ahí te va el dinero, te va el dinero, pero sin compromiso, sin retarlo, sin obligaciones, sin responsabilidades. A la larga estamos haciendo un vago. Así es. Sí, estamos fomentando esa posición. Entonces, bueno, pues te doy, pero trabaja, pero ayuda, pero contribuye, pero bueno, ahora te lo voy a dar como beca, o ahora te lo voy a dar como algo alimenticio, te lo voy a dar como un apoyo para tus hijos. Para que pongas un negocio, para que sea. Exacto. Que había muchos otros programas que sí tenían sus áreas de oportunidad en el pasado, que había muchos otros programas sociales en donde había mucha burocracia o desvío de recursos o corrupción, pero que estaban diseñados de una manera más integral. O sea, había muchos programas, no sé, oportunidades en donde se daban pequeños apoyos a los más necesitados, en donde se daban préstamos a los microempresarios para que pusieran su negocio. Uh-huh. Entonces, pues es como ese dicho popular, no le des el pescado, enséñale a pescar. Claro. O préstale bueno, yo te voy a dar el primer hilo y la primer caña y tú síguele. Y te voy a enseñar aquí poquito, aquí están estas clases y le damos. Sí. Entonces, pues es también algo que nos falta ahí como iglesia, que es un ideal, vas a ver cómo toda esta gente que está tomando esos cursos de doctrina social, podemos aplicarlo en el exterior, pero también podemos aplicarlo en el interior dentro de la iglesia. Es lo que te iba a preguntar, por ejemplo, programas de las pastorales sociales en las parroquias, que también muchas veces se enfocan en conseguir despensas y regalarlas. Asistencialismo. Ándale, asistencialismo. Eso también es una parte importante. Hay viejitos, a lo mejor gente que ya no puede trabajar y pues bueno, quizás en esos casos aislados, ¿no? Pero así no en todos, ¿no? No, incluso el viejito también le haces mayor bien. Claro. Poniéndolo a trabajar, o sea, dándole responsabilidades, que se sienta útil, que se sienta valioso para la comunidad, que simplemente dándole dinero. Estaba leyendo hoy en la mañana una estadística en donde dicen que las personas que se retiran a los 55 años en Estados Unidos, ajá, tienen el 80% de ellos van a estar en muy malas condiciones de salud o van a fallecer dentro de los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque pues ya se les acaba el sentido de la vida, ¿eh? Muchas veces, pues ya me retiré, qué padre, y luego, pues ¿y ahora qué hago? Sí. Porque estamos llamados a vivir en el amor, ¿sí? Y como el amor, pues el amor fluye, ¿verdad? Es como el agua, si el agua se queda estática, se estanca y apesta y se echa a perder. Sí. Entonces nosotros somos como ese río de vida, ¿verdad? Que dice, así debemos ser, o sea, recibimos ese amor de Dios, esa misericordia y la tenemos que derramar a través de platicar, de trabajar, de colaborar, de hacer iglesia. Somos esta comunidad, estamos llamados a eso. Entonces, pues es lo mejor que se puede hacer. Pero, ¿cómo hacerlo de manera propositiva? Sin abusar de las personas, pero sin hacerlos inútiles, pues es ahí el pequeño detalle. Y también implica mucho compromiso. Porque, pues, lo más sencillo es, bueno, pues sí, yo ayudo, y ahí te va un apoyo económico, una transferencia, pero lo que verdaderamente necesitamos es donar no solo cosas materiales, sino donarnos. Ajá. Donar nuestro tiempo, que es lo que más nos cuesta. Sí. O sea, hablando de lo que decíamos del tiempo, bueno, asignarle un espacio dentro de mi vida, qué voy a hacer por mi comunidad, por mi iglesia, por mi familia, porque a fin de cuentas solamente así es como vamos a construir. Esa mentalidad de que el gobierno tiene que hacer todo y nos tiene que resolver las cosas no nos va a llevar absolutamente a ningún lado.
Ah, sí, definitivamente, ¿no? Y es algo muy, muy crítico y muy grave que veo, ¿verdad? Que el gobierno actual está fomentando mucho ese paternalismo a través de los programas asistenciales y a través de su forma de hablar y de comunicarse con la gente. Y nosotros como iglesia también estamos cayendo en esa comodidad de que, pues qué padre que nos den, que no, es que antes no nos daban y ahora ya nos dan dinero y qué padre. Pues no es cierto, no, qué padre, o sea, tenemos que retarlos. O sea, lo que están llamados, yéndonos a esa parte muy objetiva del gobierno. O sea, el gobierno está obligado a dar las condiciones estables para que la gente pueda trabajar, ¿verdad? Así es. Seguridad, justicia, salud, a lo mejor poquito educación. Y favorezca inversiones o qué sé yo. Sí, o sea, ellos ponen las condiciones macro, Exacto. que la infraestructura, y ya dejar a que nosotros, como la gente, hacer lo de la inversión, crear trabajos, administrar, sí. Así es. Pero creer o pretender que el gobierno nos va a resolver absolutamente todo, pues ya nunca ha funcionado, ¿verdad? Tenemos muchísimos efectos, ejemplos fallidos como Cuba, como Venezuela, como la ex Unión Soviética, en donde, pues no. Y otros ejemplos de un capitalismo exacerbado, como a lo mejor en algunos casos en Estados Unidos, en donde pues se llega a tal grado el individuo, si no lo controlas hasta cierto punto, pues puede ser tanto el individualismo que pues la riqueza se empieza a acumular en ciertas personas. Sí. Que es como, lo escuchaba y se me hizo muy, muy acertado, es como el juego del Monopoly, ¿no? Ajá. O el turista, o sea, empiezas jugando, todos empiezan con la misma cantidad de dinero y al final pues alguien se queda con todo. Y pues desgraciadamente en veces así es, ¿verdad? Así es la vida. Así es la vida. El capitalismo. Y retomando, creo que es de Mateo esa parte del Evangelio, ¿no? En que pues al que tiene se le dará más. En veces así es, ¿verdad? O sea, pues al que tiene, no solo en cuanto a dones, sino también incluso hasta cosas materiales, pues empieza a acumular. Pero lo que estamos llamados como iglesia es que, bueno, que esas personas que tengan estén formadas y estén conscientes, porque a mayor dones, pues más nos va a exigir el Señor. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos dones y de qué manera los vas a poner a trabajar? Y cómo le ayudas a tus otros hermanos que pues ahorita no están en esas condiciones para que salgan adelante y estén mejor. Porque a fin de cuentas, esa justicia social de la que habla el Papa Francisco, pues nos lleva a que haya paz, ¿sí? A que haya armonía y a que tengamos una mejor sociedad. Entonces, muchos de los problemas que vivimos hoy en día de inseguridad, de drogadicción, de desintegración familiar, pues vienen precisamente de eso, a que como sociedad no nos hemos puesto las pilas, sobre todo también como iglesia, en hacer nuestra parte y cada quien desde nuestra trinchera, pues poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Porque en todos los ámbitos se necesita en la parte educativa, se necesita en la parte de los empresarios, en la parte del gobierno, se necesita incluso en la parte de la asistencia social, ¿verdad? Lo que decíamos ahí, esos programas que tiene la iglesia. Entonces, en todos lados estamos llamados a colaborar y a llevar esa luz del Evangelio. Correcto. Oye, y luego, la cuestión de la política, Uh-huh. también es, bueno, entre paréntesis, pues yo tomé ese diplomado en doctrina social y muy bueno, recomendable 100%, y se hablaba también sobre la política. Ahí, ¿qué nos dice la doctrina social? Pues que estamos llamados, primero pues a entender la política como lo que es, ¿verdad? Que es el arte del bien común. Porque luego entendemos un concepto de política muy tergiversado en el sentido de que lo asociamos directamente con los partidos políticos y nos desilusionamos, o con la corrupción, política, partidos políticos, corrupción, cuando la política es hacer bien común, es el arte de hacer bien común. Entonces hacemos política desde que nos organizamos incluso hasta en la parroquia, ¿verdad? Para hacer alguna kermés. Sí. Sí. Hacemos política en el trabajo, sí. Hacemos política en las escuelas. Entonces es primero que nada entender ese concepto y ese don tan amplio, porque decía el Papa Francisco, no sé si Francisco o Juan Pablo II, no recuerdo bien, que de las mayores formas de caridad es a través de la política, porque por medio de la política tú puedes hacer un bien mucho mayor, ¿sí? Es a una escala mucho más grande, ¿verdad? Porque si haces políticas públicas
instituciones y creas organismos que sean justos o que promuevan la igualdad, la solidaridad, el bien común, la educación, pues el impacto es muchísimo y es duradero, ¿verdad? Es permanente. A diferencia si nada más le das una despensa a una familia, bueno, pues el hecho que crees un comedor para los niños de bajos recursos que le dé alimentación a esos niños que no tienen sus hogares, bueno, pues ya estás creando las estructuras, ¿verdad? Estás creando las bases. Claro. Entonces es mucho lo que estamos llamados primero a entender bien lo que es política, y luego segundo es que si tenemos esos partidos políticos y esos gobiernos de los que pues la gran mayoría estamos desilusionados, ¿verdad? O que tenemos, por desgracia, muchos problemas de corrupción, muchos problemas de impunidad, que la gente usa del poder para su beneficio, pues es porque también nosotros no le hemos entrado, ¿sí?, a esos temas. O sea, pues si queremos gobiernos santos, pues tenemos que formar católicos, políticos santos que tengan la valentía de entrar en esos temas. Claro. Y lo mismo aplica para la parte empresarial y lo mismo implica para la parte de los docentes y la educación. Ahorita en nuestro país hay muchos retos porque tenemos muchas estructuras que se crearon pues durante el siglo pasado, ¿verdad? Con el PRI, muchas instituciones hay un poquito viciadas que estaban pues a favor de darle permanencia al partido en el poder, que en aquel entonces era el PRI. Entonces muchas de esas corporaciones o estructuras como los sindicatos, como el gobierno, como muchos movimientos, pues estaban diseñados para eso, ¿verdad? Entonces que hay que ir a romper con esas cadenas, hay que cambiar la mentalidad y desarrollar, no sé, profesores que verdaderamente se preocupen por el bien de los chavos. Por el bien de los chavos. Y que hay muchísimos profesores que sí lo hacen así, pero también hay muchas estructuras dentro del mismo sindicalismo, dentro de la misma educación, que en ocasiones pues los tienen atados de manos. Sí. Entonces necesitamos entrar a romper todos esos vicios que tenemos, estructuras, y lo mismo con los partidos políticos, y lo mismo con el gobierno. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos formar dentro de las familias, que es también lo que platicaba un sacerdote, que oigan, pues es que ustedes se quejan de que no hay sacerdotes buenos, ¿verdad? Que no hay políticos. Oye, pues eso no se dan en los árboles. ¿Dónde se van a dar los futuros? Familia. Sí, pues en la familia. Entonces nosotros estamos llamados a formar familias cristianas, a formar jóvenes, niños y en un futuro obviamente hombres de bien, que estén capaces de entrar, ¿verdad? Porque se requiere audacia, se requiere valentía, se requiere formación, porque para ahí no ir a andar ahí como chivo en cristalería queriendo hacer las cosas así como Dios me va a entender, ¿sí? Y se requiere mucha congruencia y mucha fe de tener esa base. Entonces es ahí, y esa doctrina social, yendo a ese punto, pues yo también la veo como parte de los libros de cabecera de los papás. Porque si quiero formar hijos de bien, pues tengo que darle las herramientas y las nociones básicas. Muchas veces los vicios los vamos fomentando a los mismos papás desde que los niños están chiquitos. Claro. Sí. Desde la educación, cómo se van a portar en la escuela, si hacen la tarea, si no la hacen, si copian, si no hacen caso, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, cómo desde chiquito le podemos aterrizar de una manera muy práctica, muy sencilla, pues que ellos vayan entendiendo esos principios de dignidad de la persona humana. Que ahorita está bien complejo, ¿eh? Porque ahorita como están las cosas de que, pues desde Disney, que ya te está metiendo temas de homosexualidad, de los transexuales, híjole, está terrible, pero bueno, pues con más razón tenemos que estar los papás cada vez más preparados, tener más conciencia y pedir sobre todo muchísima oración para crear esos hombres de bien que puedan entrarle a esos temas, ¿verdad? Claro. Y arreglarlos. Oye, hablando de eso, y hace algunas semanas tuvimos un invitado también hablando de los hombres y todo, bueno, pero hacíamos la reflexión, o sea, en México, no sé, 120 millones, y muchos, la inmensa mayoría, nos decimos cristianos, uh-huh. Pero, o sea, los índices que de corrupción, de todas esas cuestiones, es porque a lo mejor sí somos muy católicos, muy guadalupanos, muy todo, pero no hemos aterrizado
quizás el qué hacer y no se nos nota, o sea, lo que básicamente los ideales o qué sé yo, cristianos, los principios pues cristianos. Ahí, o sea, entonces sí nos está faltando, yo creo, mucho, o sea, el área de oportunidad de la doctrina social es, y sobre todo aquí en México, ¿no? Sí, es amplísima y pues sí, o sea, gran parte de esos, como decíamos, de esos estigmas que tiene nuestra iglesia católica es porque nosotros los católicos no estamos haciendo nuestra chamba. Así es. Pues es que mira estos los católicos, mira cómo andan ahí, qué andan haciendo. Y pues eso implica realmente un gran compromiso de poder ser congruentes en todos los sentidos, empezando con nuestras familias y luego simplemente con nuestra familia y con nuestro trabajo. Ya es un reto, sí. Pero es algo que se tiene y lo delicado es que pues el vivir nuestra fe implica que la fe no se vive nada más los domingos cuando voy a misa, ¿verdad? Exacto. Es que yo sí soy católico, pero soy católico los domingos y no más de 12 a 1. Y de 12 a 1 y soy católico los miércoles, que es cuando tengo mi grupo, no sé, de oración o mi grupo de familias o encuentro de novios o lo que sea, que digo, qué padre que tengamos esos grupos, pero en teoría esos espacios son fuentes de agua viva en donde nosotros cargamos pilas para el día a día, para salir a pelear, y porque soy católico todo el día, las 24 horas, ¿verdad? Exacto. No son las cajitas que también unos dicen, la cajita de la fe, la cajita de acá. Exactamente. Déjame ver, aquí sí es de familia, aquí hay gente de la familia que me va a portar bien, y acá en el trabajo pues, voy a ser un mercenario, ¿verdad? Porque sí que ando con el cuchillo entre los dientes, pues porque hay que pelearse. Sí. Entonces, es integral. Debemos ser personas que nos comportemos de la misma manera en todos los ámbitos, y pues hay que entrarle, hay que entrarle a la formación, hay que entrarle mucho a la oración, que va de la mano. No puede haber nada más formación, porque pues el alimento, ¿sí? La energía pues viene de estar conectados a la vid, a Dios nuestro Señor, por medio de los sacramentos, por medio de la oración, por medio de estar en comunión con la iglesia. Entonces eso es lo principal que nos da la energía. Y luego, tenemos que estudiar y prepararnos para ver cómo vamos a canalizar esa energía. Correcto. Sí, porque si la energía nomás la canalizamos, alabado sea, hosana, hermanos, y viva Dios, viva Cristo Rey, etcétera. Pues, qué padre, ¿verdad? Luego en vez se dice, mira, ese que nomás se la mantiene gritando, aleluya. Aleluya, aleluya, hermano, aleluya. Y haciendo alabanzas. Qué bonito. Pero qué triste cuando nada más las alabanzas las hacemos en el templo o en la iglesia, y en el día a día no reflejamos a Dios. Así es. Entonces es hacernos conscientes de esa gran responsabilidad, porque al ser hijos de Dios, pues tenemos que ser de alguna manera un espejo, ¿verdad? O sea, se debería de reflejar en nosotros esa misericordia, ese amor, ¿sí? Esa verdad, esa bondad del Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Pero pues no cooperamos, ¿verdad? Si somos muy, muy testarudos, y de repente entre la pereza, entre la soberbia, entre el mismo mundo que nos consume, ¿verdad? El mundo, el demonio y la carne, los tres enemigos del alma. Entonces pues sí nos dejamos envolver. Entonces sí ahí la recomendación es pues formarnos, y sí tenemos que estar definitivamente por lo menos en uno o en dos grupos. Hay una estadística muy interesante que dice que en Estados Unidos, por ejemplo, el americano promedio está en 3 o en 4 asociaciones, cuando en México no estamos ni siquiera en una en promedio. No, sí. Entonces muchas veces, pues es que yo salgo muy cansado de trabajar y salgo cansado de trabajar, y dense por bien servidos que los domingos voy a misa, ¿verdad? Sí. Oye, es que pues tienes que salir a trabajar y tienes que estar involucrado en la educación de tus hijos. Sí. Tienes que estar involucrado en tu trabajo, debes estar involucrado en tu comunidad, en el comité de vecinos, y pues todo también, si son épocas de elecciones, en la política, si es con los empresarios, y también pues ser una ciudadanía que nuestra participación, ahora que hablabas de la política, no se limita a las elecciones. Okay. Porque lo decimos, sí, yo soy ciudadano y ya fui a votar, y hice una fila de media hora en el sol. Aquí y está mi dedo.
Sí, fíjate, ya bien orgullosos. Oye, pero pues, ¿qué le vamos a pedir, verdad? ¿Cómo vamos a hacer esa rendición de cuentas? Que es muchísimo lo que nos falta a nuestra democracia. O sea, somos una democracia que está en pañales y ahorita está en peligro, ¿verdad? Pero pues está en pañales porque apenas el voto se hace valer, pero nuestra participación se queda ahí. O sea, el siguiente paso es, oye, ¿de qué manera yo le doy seguimiento a mi diputado local, a mi senador, a mi presidente municipal o a las autoridades correspondientes en que hagan lo que le corresponde? Por ejemplo, ahorita el gobierno municipal está haciendo algunos esfuerzos bastante interesantes, no sé, el presupuesto participativo. Ujú. Oye, sociedad, aquí está este presupuesto. Ayúdame a decidir. Tú dime cuáles son tus necesidades, hagan ustedes el proyecto. Te fijas que es la corresponsabilidad, es subsidiariedad. Yo no te voy a hacer la chamba. O sea, la parte paternalista, ahí está el dinero. Es más, aquí voy a poner una glorieta y voy a poner una estatua bien bonita ya para que se toma la foto y todo. No, a ver, ustedes, ¿qué necesitan? Tu comunidad, dime qué necesitas. Exacto. Haz el proyecto y luego junta las firmas, ponte de acuerdo con toda tu comunidad a ver si realmente es alguna necesidad real o nomás es la ocurrencia ahí de Manuel o de Marco. Sí, o de Edgar. Entonces, ese tipo de ejercicios son muy interesantes y necesitamos más así en todos los ámbitos. Sí. O sea, que nos den esa oportunidad de salir adelante, de despertar y oye, pues hay que hacer algo por nuestra comunidad. Sí. Había otros esquemas también muy padres en donde, bueno, pues yo como gobierno, como empresarios, te pongo el material y ustedes ponen la mano de obra. Exacto. Vámonos, somos corresponsables porque también eso te lleva a que cuando tú eres parte de la acción, Lo cuidas más. lo cuidas, lo valoras. Sí. Es como con los niños chiquitos, ¿verdad? Si tú les haces todo, pues no, pero si, oye, recoja su cuarto, ¿verdad? Ya cuando se da cuenta lo que cuesta tiradero. el tiradero, está recogiendo las cosas, ahora sí ya lo vas a cuidar. Sí. De lo contrario, si tú le andas levantando los calcetines y los calzones sucios, pues se los vas a seguir dejando tirados. Entonces, fíjense, son muchas cosas que incluso ya están muy socializadas o que ya conocemos de manera muy coloquial, Sí. pero la doctrina social te los acomoda y te los estructura y te dice, mira, esto es por esto. Y tú dices, por eso, dicen lo del Casca pescado. Ok, y esto está con la persona humana y luego Dios nos hizo y somos hijos de Dios y luego Dios es Dios bueno. Entonces, todo se ve muy bonito, sobre todo en este mundo que está tan tergiversado. Porque ahorita tenemos un gran problema, cambiando un poquito ahí del tema, por el mes de San José. Yo también soy un ferviente devoto de San José. Mi esposa y yo batallamos un poquito ahí para poder concebir, para poder tener a Carlitos. Si duramos que fue como 3, 4 años ahí con tratamientos, intentándolo y cosas así. Entonces para mí fue algo que ese anhelo, porque a mí, te platicas desde las misiones, a mí me encantaba jugar con los niños. Sí. Entonces para mí el tener un hijo, pues siempre era algo primordial dentro de mi plan de vida. Entonces el hecho de que ya nos casamos, pero que no se puede dar y no se puede concretar, ¿verdad? Y no podemos tener ese regalo, pues hizo que ese anhelo creciera y creciera y creciera en mí. Entonces ya cuando por fin Dios nos concedió poder concebir a Carlitos, pues para mí fue un golpe también, porque dije, híjole, esto por lo que he estado haciendo tanta oración, por lo que me he estado preparando y he estado pidiendo tanto, es un gran regalo, un gran don. ¿Y ahora qué voy a hacer con él? Entonces yo no me sentía preparado, o sea, lo estuve pidiendo muchísimo tiempo y luego me cae de golpe, voy a hacer papá, híjole, qué padre, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces yo por mi estructura así de ingeniero dije, bueno, pues tengo que investigar, a ver, y luego a ver la iglesia, ¿qué hay? Grupos, no sé, de varones que hablen de los papás, de la paternidad, de cosas, y empecé a buscar y no encontré. O sea, realmente grupos de varones como tal, ¿verdad? Porque realmente hay pocos dentro de la iglesia, pues escasean, ¿sí? Y más ahorita en donde la figura del varón está siendo muy denostada. Digo, acaba de pasar el día 8M. El 8M, ¿verdad? En donde pues sí es en contra del patriarcado y de los hombres y todo. Digo que sí, de repente nos pasamos de lanza, como dicen ahí coloquialmente. Sí. Pero pues tampoco no somos tan malos, ¿verdad? Entonces, ni todos. Ni todos. Entonces vivimos en una sociedad en donde está denostando constantemente la figura del varón. Y los nuevos chavos pues crecen hasta con miedo de poder ejercer su masculinidad, ¿verdad? Su varonidad. Entonces, bueno, eso me despertó un hambre de que, bueno, ¿qué hago con mi paternidad? ¿Cómo la encamino? Y empezar a buscar opciones. Porque incluso hasta
en el grupo en donde estábamos, les fui con los coordinadores de que, oye, pues no hay aquí dentro del movimiento algún grupo así de varones, bueno, donde nos podamos juntar y formar y compartir experiencias. Y se quedaron, porque pues grupos de señoras sí hay. Sí. Sí, ese grupo de señoras sí había, ¿verdad? Yo, oiga, pues algo así, pero de varones. Y no, es que los varones participan en el grupo de familias. Así me contestaron, así como que se la sacó de la manga, ¿verdad? Sí, no, el varón participa en el grupo de familias. Pues sí, pero también necesitamos un espacio particular, ¿verdad? Un espacio dedicado hacia nosotros, sobre todo porque el varón, a diferencia de la mujer, que es mucho más sensible, que Dios le ha dado esos dones, ¿verdad? Esa acentuación, que está más abierta a la espiritualidad, que se le facilita más, que está más contacto con sus propios sentimientos. Los varones no, los varones somos más herméticos. Uh-huh. Batallamos para compartir, batallamos para abrirnos, batallamos incluso hasta para conectar con la espiritualidad y con Dios. Sí. Pero a fin de cuentas, en el fondo seguimos teniendo ese anhelo y esa hambre de Dios. Claro. Entonces, sí, como varones y como iglesia, también tenemos que crear esos espacios de formación, esos espacios de comunidad en donde los varones se sientan acogidos y en donde podamos pues irnos formando mutuamente. Si el hierro afila el otro hierro, como dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, pues sí necesitamos también esos espacios, porque ahorita desgraciadamente vienen muchas generaciones de jóvenes o ya de adultos, sí, que por alguna razón pues no tuvieron un varón en su vida, no tuvieron un papá, una figura de padre. Una figura paterna, exacto. Entonces pues es una área de oportunidad, es una carencia de nuestra iglesia, de nuestra sociedad. Entonces esos varones están creciendo, se están convirtiendo en hombres, en veces en esposos, en padres, pero no saben cómo ser hombres, esposos y padres porque nunca tuvieron una figura, un ejemplo dentro de su casa, ¿verdad? Que pudo haber sido un abuelo, pudo haber sido un tío, pudo haber sido el profesor de karate o de taekwondo, pero pues muchas veces esas figuras que estaban disponibles, o el mismo papá, ¿verdad? En veces tuvimos, pero pues no tuvimos el mejor ejemplo. Entonces crecemos con una visión distorsionada de lo que es la paternidad. Y pues viendo al punto, pues ahorita estamos en marzo, ¿no? Mes de San José, uh-huh, que es a fin de cuentas pues uno de los mayores representantes de lo que es la paternidad, masculinidad. La masculinidad. Yo al leer sobre tratar de descubrir ahí sobre la paternidad y todo eso, pues sí leí algunos libros, hasta que me encontré con la encíclica de Juan Pablo II. No creo que sea exhortación apostólica, más bien. Es la Redemptoris Custos se llama, o el custodio del Redentor, que habla precisamente sobre la figura de San José. Entonces ahí explica Juan Pablo II, dice, bueno, no es para que se den una idea, a San José se le dio la tarea, ¿sí?, la responsabilidad de cuidar el tesoro más valioso y más preciado de la iglesia en su época más vulnerable. Sí. Que fue al niño Jesús y a la Virgen María. Exacto. Entonces, no es porque se den cuenta el tamaño, o sea, ese San José, el santo del silencio, el santo de la humildad, el santo que a lo mejor no figura mucho en las Sagradas Escrituras y en el Evangelio, esa fue la chamba que le tocó a San José. Para que se entretenga un ratito. Sí, nosotros nos quejamos ahí de lo que traemos encima. Entonces, yo cuando leí eso y me cayó, porque pues estaba en la época en donde apenas había sido papá, pues que dije, órale, o sea, no, pues San José, y empecé a leer más y pues eso te lleva a descubrir también mucho tu masculinidad, ¿verdad? Hay una masculinidad ordenada, una masculinidad enfocada al servicio, y a la protección de la vida, ¿verdad? Por eso San José es el patrono de la iglesia, por ejemplo. Sí. Es el patrono de toda la iglesia, es el patrono de las vocaciones, entre muchas otras cosas, no nada más de los carpinteros, ¿verdad? Sino también es el patrono de toda la iglesia, porque él cuidó a la iglesia que en ese momento estaba surgiendo en María, en Jesús y en la Sagrada Familia. Entonces, pues le tocó ser, ¿verdad? Y ser un varón que a pesar de la adversidad, pues cuidar a su familia, siempre escuchando y siendo dócil a Dios. Exacto. Que se le manifestaba en sueños. O sea, yo imagino, o sea, que se te manifiesten en sueños, vale, pues corre a Egipto y que no sé qué, con la mujer recién parida, como dicen. Exacto. Imagínate, no, yo también
Obviamente, pues también la Virgen María. Yo se le digo a mi esposa recién aliviada de que vámonos a Egipto. Pues no me hace caso. Obviamente tampoco no soy San José. Pero pues esos son esos ejemplos que nos da, ¿verdad? San José de entrega, de confianza, de abandono de la voluntad y de que pues a fin de cuentas todo sale bien. Otra cosa que también me encantó de San José es que es el santo de la buena muerte. Exactamente. Porque dice, oye, pues qué mejor muerte que morir en los brazos de Jesús y de la Virgen. Y dices, no, más, ya estoy aquí en el cielo, qué padrísimo, ¿verdad? Entonces, pues muy bonito San José. Yo los invito, pues el día de hoy pueden empezar su novena o cualquier día. Y hay unos libros muy interesantes que han salido. A lo mejor los podemos poner como liga, ¿verdad? Sí, ahí en los comentarios. Bueno, en la descripción más bien, sí. En manera digital, para todos los varones que quieran conocer a San José. Hay consagraciones también que se pueden hacer a San José, ¿verdad? Conociendo y profundizando sobre sus virtudes. Y a su vez está muy padre porque son las virtudes de San José, pero a su vez son las virtudes que nosotros como varones deberíamos de pedir a Dios nuestro Señor. Claro. Sí, entendiendo la fortaleza, la valentía, la audacia, la castidad, que también ahorita en nuestros tiempos con tanta pornografía en las redes sociales y en los medios de comunicación está bien complicado, porque pues el niño risueño no le hacen cosquillas, ¿verdad? Y ahorita estamos siendo bombardeados constantemente en todos lados por la sexualización de todo. O sea, lo ves abres un video a YouTube, hables en una red social. Yo por eso, de hecho, dejé de mi cuenta de Instagram mucho tiempo, porque de repente pues me ven así, pues a ver qué hay. Ay, Dios mío. ¿Esto qué? ¿Esto qué? O sea, pues, pura tentación realmente. Entonces, sí, ver de qué manera como varones pues estamos llamados a pedir y a vivir esas virtudes, y de que nos vamos a caer, pero que también tenemos que salir adelante, ¿verdad? San José es el patrono del trabajo también, entonces ahí lleva mucho esa parte de la doctrina social, cómo vivir un trabajo santo, cómo santificarnos por medio del trabajo, verlo no como una carga, sino como ese espacio en donde nosotros podemos poner al servicio de los demás los dones que Dios nos ha dado. Y pues está muy padre, ¿verdad? Yo sí los invito mucho a meditar, a hacer la novena San José, a hacer una consagración a todos los varones. Traemos un proyecto ahí que queremos hacer, y luego les paso detalles sobre empezar a hacer retiros para varones aquí en la diócesis. Qué padre. En donde precisamente podamos tomar a San José como figura y pues tener todo ese fin de semana exclusivamente para eso, ¿verdad? Para reflexionar sobre la masculinidad, y posteriormente, siguiendo también, obviamente eso viene del proyecto pastoral de nuestro arzobispo. Sí. O sea, el proyecto pastoral dice en la parte de vida y familia Exacto. Estamos llamados a fomentar en el varón para que el varón tome su lugar en la familia y en la iglesia y en la sociedad. Exacto. Entonces ahorita tenemos un gran problema, y es parte también, yo creo, que la doctrina social, de que tenemos los dos extremos: la mujer empoderada que no se siente que no necesita nada, que eso también está muy mal, porque pues a fin de cuentas somos complementarios, hombre y mujer, ¿verdad? Claro. Sí, somos comunidad. Y tenemos muchos varones que no queremos tomar responsabilidad, no queremos asumir nuestro rol. Claro. Yo le digo luego de broma que tengo muchas veces muchos amigos adolescentes de 40 años que no toman su rol, ¿verdad? No se quieren comprometer, o no se quieren casar, o no se quieren tener hijos, etcétera. Entonces, pues esa es la gran carencia. Sí. O nos casamos y nos comprometemos, pero queremos seguir viviendo como solteros casi. Como solteros, como jóvenes. Y pues eso implica pues, todos los problemas que traemos de divorcios, de pues incluso ya el siguiente gran problema que viene, estaba escuchando, es que no solo es de los divorcios, sino ahora incluso es problema de las tasas de natalidad. Ahorita hay una encuesta que acaba de salir en los Estados Unidos en donde dice que ahorita el 50% de las mujeres mayores a 30 años que ya no han tenido un niño ya no van a poder tener hijos. Okay. O sea, ya no van a tener hijos en lo largo de su vida. Y el 90% de esas mujeres que no van a tener hijos se va a arrepentir de eso. O sea, va a llegar un punto en donde van a decir, chin, ¿por qué no tuve hijos? Entonces llegamos a un punto en donde estas generaciones
sí están siendo muy educadas, tienen acceso a muchos medios de comunicación y tenemos muchas libertades, muchas comodidades, pero no estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. Y eso nos va a afectar como sociedad y nos va a afectar como individuos, porque pues ahorita está bien padre ser un adolescente de 30 años, pues qué padre, o sea, tienes la libertad, tienes el dinero y tienes un poquito el tiempo, ¿eh? Entonces pues está padrísimo. Acá ya le cayó el pedrado. Aguas, compadre. Pero ¿qué pasa? Si no nos comprometemos en tiempo, pues pues los años no pasan en balde. Luego al rato queremos empezar a retomar cosas que tuvimos que haber hecho con anterioridad. Y pues ya no, sobre todo a las mujeres, porque las mujeres su reloj biológico, pues ese sí no se le puede poner pausa, no perdona. Por eso ahorita estamos viendo tantos problemas de fertilidad y tantas clínicas de reproducción asistida y cosas así, porque estamos postergando cosas que son muy importantes en aras de darle un enfoque, ¿no? A que mi libertad y que es que primero tengo que viajar y que primero tengo que realizarme, etcétera. Oye, pero ¿quién? O sea, y eso fue mucho de nosotros los papás. Uh-huh. ¿Por qué les dijimos a los hijos que para poderse realizar, que para poderse desarrollar y que para poder divertirse o realizarse, tienen que hacerlo solteros, sin familia? Exacto. Porque nunca les dijimos que también eso se puede hacer en familia. Y ese es el gran reto, o sea, cambiarle el chip a esta generación de que, oigan, es que todo eso se puede hacer en familia. Oye, pero también está el otro, bueno, un poquito el fenómeno de la mujer que para no arrepentirse por no haber tenido hijos, digamos, embaraza y es madre soltera sin el apoyo de un hombre. Y a veces, o sea, no nada más de que llegó el chavo y la embarazó y se fue, sino que ella busca. Porque es otra situación. Sí. Y ahí, por ejemplo, vamos a otra carta del Papa Juan Pablo II, la Mulieribus Dignitatem, de dignidad de la mujer. Porque el Papa Juan Pablo II es muy, muy contundente con las mujeres. Y fíjense, eso lo escribió desde los finales de los 80, creo. Dijo, mujeres, tienen que tener mucho cuidado de que en el afán de crecer, de desarrollarse, de realizarse profesionalmente, no hagan a un lado el don más maravilloso que Dios les dio, que es la maternidad. O sea, el Papa ya lo veía venir desde entonces y les dijo, tengan mucho cuidado porque van a despreciar un don maravilloso. Que eso no, y que están luchando tanto de querer ser iguales a los hombres, o ser como los hombres, o ser mejores a los hombres, que están haciendo a un lado lo que las hace mejores, naturalmente mejores que los hombres. Sí. Porque nosotros no podemos dar vida. No, exacto. Sí. Lo platicaba ahí con mi cuñada, decía, es que no somos iguales. O sea, hombres y mujeres no somos iguales. Ustedes sí pueden dar vida, nosotros no. Exacto. O sea, la mujer tiene ese don de llevar su vida adentro, de tener esa conexión con sus hijos, es física, emocional, hasta psicológica o psíquica, ¿no? De que la mamá de repente, híjole, algo le pasó a Edgar. Déjame le marco. O sea, a tu mamá sabe. Sí. Llegas del trabajo, llegas de la escuela y te ve y ¿qué te pasó? ¿Qué traes? Sí. En cambio tu papá, ¿cómo te fue? Bien. Órale. Sí. Nada, y la mamá sí, porque... Entonces, y nosotros los varones, es mucho más difícil porque ese vínculo tenemos que conquistarlo. Sí. O sea, la mamá ya lo trae esa conexión con los hijos. No, nosotros como varones estamos llamados a conquistar ese vínculo con los hijos. Entonces, bueno, ese don tan especial que Dios les dio, pues al ser bombardeados con este discurso de igualitarismo y de empoderamiento, etcétera, que en muchas cosas sí están bien y sí tenemos que trabajar por la dignidad y reconocernos que somos iguales en dignidad ante Dios, ¿verdad? Y claro, que debemos de tener las mismas oportunidades. Pues no caer en eso, en que se enfoca tanto la mujer en su desarrollo profesional, que deja pasar el tiempo y al rato ya es demasiado tarde. Y luego caemos en ese tipo de decisiones que si están motivadas por el egoísmo, porque oye, es que yo quiero tener un hijo, oye, pues ¿quién te dijo que los hijos son un capricho que se puede cumplir a voluntad? Si no son mascotas. Exactamente, no son perrijos. O sea, si quiere perrijos, pues cómprese los que quiera, ¿verdad? Incluso en veces hasta daño les hacen, sí. Pero bueno, ese es otro tema. Pero pues los niños son un don, son un regalo, ¿verdad?
Entonces los regalos se reciben cuando uno está preparado para recibirlos y lo ideal es que sean familias, y está demostrado por estadísticas que los niños más sanos, que crecen con mayores ventajas en todos los sentidos, anímica, psicológico, físico, son los niños que nacen en una familia estable, ¿verdad? De papá, mamá, casados por la iglesia, etcétera. O sea, hay estadísticas muy, muy interesantes que se han compilado. De hecho, un libro ahí no recuerdo el nombre del autor, en donde él hace ese desglose, ¿verdad? O sea, los niños que nacen en ese esquema de familia tradicional, que ahorita está siendo tan atacada, Sí. tienen muchísimas ventajas a lo largo de toda su vida. Entonces, pues sí, o sea, desgraciadamente estamos cayendo en esos temas. Y es complicado porque tampoco no se trata de juzgar, o sea, No. tú entiendes pues esa necesidad de las mujeres por realizarse o por vivir su maternidad. Entonces está por ese lado eso, ¿verdad? Y luego al mismo tiempo dices, pues es que voltea a las mujeres y híjole, pues es que ¿de dónde voy a agarrar? Porque si los que son adolescentes o los que son machistas o los que ya les encanta andar ya van por 3, 4 o 5 matrimonios, o que traen hijos regados por todos lados. Entonces también como varones nos toca muchísimo en eso, ¿verdad? No estamos haciendo la chamba. No estamos haciendo la chamba. Y es en todos los temas. Por ejemplo, una vez platicando con una amiga que trabaja en una asociación que ayuda a mujeres embarazadas, ¿verdad? Para pues apoyarlas y que no caigan en el tema del aborto. Pues inicialmente uno dice, bueno, es que asociaciones pro vida, pues más bien son de mujeres. Pero pues yo así como que descubriendo el hilo negro, decía, oye, es que yo creo que también el hombre tiene mucho que ver aquí en el tema del aborto, ¿no? Sí. Y me dice, claro que sí, o sea, por supuesto. En veces aquí las que vienen son mujeres que las trae el esposo porque ya no quieren, es que ya tenemos 2 o 3 hijos y ya el cuarto ya no lo vamos a poder. O es el mismo novio que, oye, pues es que estamos jóvenes, no hemos terminado la carrera, ¿cómo vamos a frustrar o a echar a perder nuestra vida? Sí. Entonces mucho de ellos es culpa del varón. O sea, gran parte también del problema del aborto, pues mucho se lo queremos achacar o pasarle completamente la responsabilidad a la mujer. Y cuando en realidad pues el varón es que hubo un varón que no respetó a la mujer. Exacto. O sea, no la respetó ni la cuidó en su castidad y en su pureza. Un varón que no está tomando responsabilidad, que no está protegiendo la vida, que no pone al servicio de los demás los dones que Dios le ha dado. Así es. Pues es una miseria de persona realmente. Y eso es lo que estamos haciendo, como sociedad, como familias, como iglesias, son los tipos de varones que desgraciadamente en veces estamos formando. Entonces tenemos que darle esa vuelta, tenemos que formar muchísimos grupos, desde los grupos de jóvenes hasta grupos de adultos, acompañamiento, para que nuestros varones pues vayan cambiando el chip, vayan asumiendo esa parte de su dignidad como hijos de Dios, que implica también asumir su responsabilidad en la sociedad, en la familia y en la iglesia, como platicábamos. Correcto. ¿Algo ahí que? Yo ahorita estaba pensando en algo, pero dije, a lo mejor se responde conforme vaya la plática. Por lo que entiendo, todo se resume a un entender la dignidad de cada persona, a un darle el valor justo a cada quien, a poner nuestros esfuerzos en los lugares correctos. Es así, ¿verdad? De cierta manera. Sí, pero a lo mejor me faltó empezar por la parte de la creación, o sea, reconocer que Dios es Padre y Él nos creó a su imagen y semejanza y nos creó por amor. O sea, empezar desde la creación, que ese es otro grave problema que tenemos en nuestra sociedad, o sea, es como parte de la doctrina social. Dios creó por amor al mundo. Uh-huh. Entonces, en el Nuevo Testamento, si se fijan, la oración que Jesucristo nos enseña es Padre Nuestro. O sea, nos enseña a ver a Dios como Padre, Sí. como un Padre amoroso. A diferencia del Antiguo Testamento, donde se veía la figura de Dios a lo mejor como un Dios más lejano, más justiciero, un Dios así como que más Mano dura. Mano dura, exactamente. Entonces, el Nuevo Testamento nos muestra, no, es una cara completamente distinta de Dios. Es un Dios que sí es justo, que sí es todopoderoso, que sí es omnipotente, pero que fundamentalmente es un Dios de amor.
que nos creó a su imagen y semejanza. Ese es el gran cambio y es parte de la esencia de nuestra fe. Entonces de ahí parte, ¿verdad? Dios es amor, nos creó por amor, y luego ese amor se traduce a que nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio esta dignidad, que es ahí lo que ella dice, ¿verdad? Bueno, me creó a mí como hijo de Dios, pero también te creó a ti y también creó a Marco. Entonces, ¿cómo yo estoy llamado a ver? A funcionar dentro de ese entendimiento, ¿no? Exactamente, y sí, y a ver el rostro de Dios en todas las personas que me topo en la calle, ¿verdad? Hasta el que me menta la mamá por el tráfico. por el tráfico, con el que me agarro casi a golpes en el trabajo porque las cosas no pasan como queremos suceder. Todos somos hijos de Dios y somos hermanos en Cristo. Entonces, ese primer cambio de chip, ¿no? Entendernos como tal, como dignidad. Y luego ya lo que dices tú, bueno, ¿cómo estamos llamados a estructurarnos y a trabajar respetándonos esa dignidad y al contrario, fomentándola para que todos podamos trabajar y a fin de cuentas es crear el bien común, que es el que estamos llamados a hacer, es crear las condiciones de vida para que todos podamos alcanzar la santificación. Y por ejemplo, vamos a pensar un caso hipotético. Voy a poner así 2, 3 casos diferentes. Imaginemos, por ejemplo, un señor, padre de familia, que trabaja en una maquila. El caso así. ¿Cuál sería no quiero decir su papel, pero su forma más inmediata de involucrarse en esta metodología o verse inmerso dentro de cómo funciona la doctrina social? Empezando, como habías dicho, entendiendo que cada quien es imagen y semejanza de Dios y tiene su propia dignidad como persona y entendiendo el rol, ¿verdad? Así es, entenderlo, bueno, en la parte laboral, el trabajo humano, por ejemplo, Dios nos, bueno... Eso decía, o sea, tomando en cuenta que pues esa persona tiene un trabajo, tiene hijos, o sea, como un entorno más integral. Ok, nomás para poner ahí las bases de la parte del trabajo. Dios es un Dios creador, ¿sí? Porque Él creó todo. Entonces, por lo tanto, a la hora de crearnos en su imagen y semejanza, pues nos transmite o nos comparte esa dignidad de ser co-creadores. Entonces, todos estamos llamados a ser co-creadores de la creación, valga la redundancia. Administradores. Pero a su vez también creadores, porque con la inteligencia, la voluntad que nos da esa razón, pues los carros eléctricos de Tesla no se hicieron así por no nacieron el Espíritu Santo, exactamente. O sea, en esa parte somos co-creadores, porque con eso, si ponemos a trabajar los dones que Dios nos ha dado, podemos hacer muchísimas cosas. O sea, podemos hacer maquinaria, podemos hacer tecnología, podemos eliminar el hambre en el mundo a través de las máquinas, podemos ser más eficientes, ¿sí? Entonces, esa es parte de la dignidad. Ahora, cada quien nos dio talentos, a lo mejor, como decía la Madre Teresa, pues a lo mejor a mí me toca nada más pelar papas, pero ¿qué voy a hacer? Pues voy a pelar las papas con muchísimo amor y con mucho dulzura, y que voy a hacer que estas papas van a alimentar, no sé, a una familia o a los pobres o a los más miserables de aquí de Calcuta. Entonces, a fin de cuentas se traduce, volvemos a lo mismo, al amor, ¿sí? Y al bien común. Yo hago lo que me corresponda, ¿sí? Asumiendo esa dignidad de hijo de Dios, de ser co-creador, y haciéndolo con mucho amor. Eso en la parte laboral, y lo mismo en la parte de la familia. Yo soy co-creador, soy un Dios, Dios se nos manifiesta como un Dios Padre, entonces nosotros los varones en particular, pero pues también los dos padres, ¿verdad? Mi papá y mamá, estamos llamados a ser un reflejo de la paternidad de Dios hacia los hijos. Porque el primer encuentro de un niño con un papá, ¿con quién es? La mamá. Pues con la mamá y con el papá. Ajá. ¿Sí? Entonces, si nosotros si él tiene una experiencia satisfactoria, una experiencia buena de la paternidad a través de nosotros, de los papás, pues cuando se le habla de un Dios que es Padre, pues él va a hacer clic inmediatamente. Pero ¿qué pasa ahorita cuando tenemos muchísimos niños en la juventud atea? Es que pues no tuvieron la figura del padre, o la figura del padre o de la madre que los debió amar, cuidar, respetar y defender. Pues hizo completamente lo contrario. Les gritaba, les pegaba, los denigraba.
pues por muchas cuestiones ahí de problemas que traían ellos. Sí, claro. Entonces desde ahí radica una gran responsabilidad también. Estamos llamados a ser ese reflejo de la paternidad de padre hacia los hijos y es una gran responsabilidad. Sí, porque debemos de ser misericordiosos, amorosos, tolerantes, pero a su vez también necesitamos ser justos. Así es. Y en eso se lleva, o sea, desde la parte más sencilla hasta la economía del hogar. Sí, o sea, yo estoy en la maquila, pues en la maquila me toca trabajar con responsabilidad, dar lo mejor de mí, buscar siempre la bondad, la verdad, la belleza, ¿sí? En todo sentido. Si yo puedo aportar o dar un extra, pues lo voy a dar, ¿sí? Para poderme realizar. Hay una frase ahí que a mí me gusta mucho, es terminar tu día laboral o tu día incluso en general, ¿no? Con la satisfacción del deber cumplido. Sí. O sea, que sales del trabajo, sales de la chamba y dices, híjole, bueno, pues le avancé, saqué sí, traigo un chorro de broncas, ¿verdad? Pero esto fue lo que hice el día de hoy. ¿Sí? Di algo, o sea, aboné en algo. Y con la maquila sí es algo complicado porque en veces es, oye, pues es que me toca esta línea de producción nomás aquí ensamblando y nomás conectando este botoncito aquí, así nomás haciéndole así. Ese tipo de trabajos que enajenan realmente al trabajador, pues es algo que tendríamos que empezar a eliminar. O sea, es, bueno, ¿cómo podemos ayudarlo a que pueda dar un poco más de sí? Uh-huh. Más creatividad. Sí, que implique creatividad, que implique más compromiso, que implique algo así adicional, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, que sea un trabajo que también dignifique a la persona. Claro. Y ese es el gran reto y pues eso lo tenemos todas las personas que trabajamos en posiciones de, pues no sé, empresarios, directivos, administradores, supervisores. Oye, ¿cómo podemos hacer que esto sea algo más, y volvemos a ver, ¿qué entendemos como un trabajo que dignifique? Bueno, en donde él pueda ejercer pues las cualidades que tiene de inteligencia, de libertad, de creatividad, como comentas tú, que pueda tomar decisiones. Y gran parte se ve complicado, pero a la vez no es tanto, porque si se fijan, por ejemplo, en Grupo Cementos de Chihuahua, muchas empresas grandes, incluso muchas que siguen las filosofías de la mejora continua, que nacieron principalmente en Japón, fomentan mucho, por ejemplo, los equipos autodirigidos. O sea, equipos en donde ya no tienes al obrero como un engrane, sino son equipos independientes, con líderes, que ellos tienen sus propios objetivos, que se miden a ellos mismos y que al final del día trabajan para dar los objetivos en conjunto, ¿eh? No tienen a alguien que les está dando carrilla, sino este es el objetivo, ustedes pónganse de acuerdo y ustedes se administran. Así es. Ese tipo de filosofías ha dado muchísimo éxito en las empresas que se han animado a incursionar en ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque respetan la dignidad de la persona humana. Claro. Sí. Que entrar está bastante complicado, pero pues es a donde tenemos que llegar, ¿verdad? A ver de qué manera podemos promover en la medida de lo posible esa corresponsabilidad de todos, porque así como aplica con el niño que no le vas a estar recogiendo el tiradero, pues lo mismo aplica con la gente de producción ahí las maquilas, o lo mismo aplica con los migrantes incluso, ¿verdad? Que hay que apoyar. ¿Ibas a poner otro ejemplo? Sí, es que decía, por ejemplo, ese padre de familia, pensemos, y luego ahora imaginemos un universitario en su grupo de amigos, cómo empezar a vivir esa doctrina, y lo imaginemos ahora a una, no sé, una muchacha adolescente. Entonces, como, o sea, como que va a ver todo el panorama y a ver por dónde le llegamos de un lado a otro. Sí, miren, por ejemplo, para los universitarios, híjole, pues ahí el cielo es el límite. La adolescencia, la juventud es una etapa muy bonita porque tienes muchísimas energías, tienes muy poquitas responsabilidades, tienes muchísima libertad, tienes un gran entusiasmo. Entonces ahí con ellos pues es una gran responsabilidad de participar. O sea, ahorita les compartí la parte de las misiones, por ejemplo. Sí. Sí. Entonces la parte, yo lo que exhortaría mucho a los jóvenes es que se aprovechen para que se formen, pero que aprovechen muchísimo para participar. Porque no es lo mismo que asumir tu responsabilidad ya cuando tienes 1, 2 o 3 hijos y estás casado y luego aparte trabajas.
Entonces trabajas, no sé, 8 horas y bien te va, y luego llegas a tu casa y tienes que dedicarle tiempo a tu esposa, tiempo a tu hijo, y luego todo el tiempo te hacerte un espacio para poder vivir tu apostolado. Está más complicado. Está más complicado. Pero cuando estás en la universidad, a pesar de que se quejan, es que tengo mucho trabajo y que la tarea y que está bien difícil. Hombre, es una chulada, ¿eh? Sí, se extraña. Entonces, ellos tienen una gran oportunidad, y lo padre es que, pues, echando a perder se aprende, no pasa nada. O sea, haces un grupo, no funcionó, pues haces otro, y luego le mueves, y qué haces, y gritas, y vas de misiones, y no te gustó, pues te metes ahora al coro, o ahora te metes al grupo ahí de liderazgo, te puedes meter. O sea, en los jóvenes es sociedades de alumnos. Sí. Si queremos ver esa parte de la política, necesitamos sociedades de alumnos que a su vez lleven a crear esas condiciones necesarias. La parte de promoción de la dignidad de la persona humana, la promoción humana. Los jóvenes tienen esa gran capacidad de poder compartir sus talentos con las personas, o sea, meterse a dar clases, enseñarle computación, o sea, hacer talleres, no sé, en las parroquias, ¿verdad?, donde puedan enseñarle a las personas ciertos oficios, manejar redes sociales, cosas tan sencillas como para poder ingresar a las computadoras, porque actualmente gran parte del trabajo en la industria o en cualquier otra empresa implica en un dispositivo electrónico, y hay mucha gente que no ha tenido acceso a los trabajos por esa carencia de formación. Entonces, para los jóvenes sí, realmente el campo es muy amplio. Ahí la invitación es que aprovechen ese espacio, aprovechen ese tiempo, aprovechen esas energías, porque pues al rato también todo lo que vayan cosechando durante su juventud, lo que van sembrando durante su juventud, lo van a poder cosechar más adelante, como les comentaba. Sí. Ese tipo de experiencias de donarte, de participar, de crear grupos, les va a ayudar después en su vida laboral. Sí, es como tienen oportunidad de practicar. Sin riesgos, digamos. Sin riesgos, exactamente es eso. Que es parte de lo que a mí me decía el gerente de recursos humanos, que les decía, no es que tú tuviste tiempo de, oye, pues ¿cómo hacer juntas? Pues las juntas de misiones, ¿verdad? Entonces yo a la hora que iba al trabajo y que había que hacer una junta y coordinar un proyecto, pues yo ya sabía, porque pues yo era experto en juntas, en las misiones de la junta, y que había que hacer esto, y que el cronograma, y que no sé qué. Entonces ya a mí se me daba de manera muy natural. Y si yo notaba una ventaja competitiva muy grande con muchos otros compañeros ahí del trabajo, en donde uno no tenía la disponibilidad porque nomás estaban arrastrando los pies y siempre renegando por todo, y se les dificultaba la interacción con las otras áreas. Okay. Sí. Oye, pues es que un proyecto hay que ir con finanzas a que te apruebe el presupuesto. Híjole, no, sabemos la de finanzas, híjole, a ver qué me dice, porque es bien geniosa, Entonces, pues las misiones, ¿no? ¿Por qué? Porque andas tocando puertas, o porque andas pidiendo recursos, o porque apoyas con la kermés de la parroquia. Entonces, pues ahí implica que tienes que salir de ti, tienes que empezar a poner tus talentos en práctica. Entonces, ese practicarse en riesgo, pues es una oportunidad que ya después no se brinda. Ya cuando estás, pues ya está más complicado. Sí. Cuando estás en la chamba, está más complicado. Entonces, pues sí, jóvenes, aprovechen. No se queden nada más con los videojuegos o con las redes sociales. Ese trato humano es fundamental. Sí. Y lo me decías el último que era para una... Sí, pues un adolescente así más secundaria, o no sé, otro ejemplo así. Yo tratando de abarcar diferentes ámbitos. Ajá. Porque no es un caso o no es algo exclusivo de o sea, cualquier persona podría adentrarse en esto, ¿no? O sea, no es que, nomás los adultos que tengan ciertas responsabilidades y... Totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, Eva, un tip, estaba leyendo un libro que se llama Educar en la Libertad, ¿no? Que es las enseñanzas del padre Kentenich. Entonces él dice, es que a los hijos hay que educarlos en que, pues la libertad es un don de Dios, ¿verdad? Es lo más valioso. Pero pues como papás estamos llamados a cuidarlos y administrarlos. Uh-huh. Entonces poco a poco tenemos que irles fomentando esa libertad, pero esa libertad siempre y forzosamente tiene que ir asociada con responsabilidad.
Mayor libertad, mayor responsabilidad. Y eso va, y obviamente esa responsabilidad va acompañada de la madurez. ¿Eres capaz de asumir esta responsabilidad? Ok, eres capaz de asumir esta libertad. Y viceversa. Y de forma contraria, pues eso aplica para los jóvenes, ¿verdad? Que durante la adolescencia, luego nos quejamos mucho de los papás de que es que no me da permiso, es que no me deja hacer. Bueno, es que estamos llamados a primero demostrar que somos capaces de vivir, ¿sí? Esa libertad. Uh-huh. Oye, quiero que me prestes el carro. Bueno, pues eres capaz de cuidarlo, de lavarlo, de manejarlo bien, de hacer buen uso del carro. Bueno, pues en la medida en que tus papás te vayan viendo más responsable, en esa medida te van a ir dando más libertad. No nada más es que yo merezco todo. Yo merezco, es que tú eres el malo, porque no, espérame. Tú tienes que demostrar que puedes manejar esa libertad, porque libertad sin responsabilidad, no libertinaje, digamos, se vuelve un libertinaje. Entonces, en eso va ese crecimiento. ¿Quieres crecer? La adolescencia es eso, estás en una etapa en donde, pues así como que te abres al mundo. Entonces, bueno, tengo que abrirme con responsabilidades y cómo ir desarrollando esas responsabilidades. En la adolescencia ayuda muchísimo en la parte de los deportes, aprender a socializar, a vivir en estructura, porque gran parte de los principios de doctrina social, pues los puedes vivir hasta en el equipo de fútbol. Sí. Sí, solidaridad, un bien común, trabajo en equipo, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el equipo de fútbol, estar en clases de algo, y buscar precisamente el apoyar a los papás y pues que poco a poco se puedan ir dando esas oportunidades. Digo, a fin de cuentas, hasta en los mismos grupitos de amigos, aquellas interacciones sociales que están regidas por los principios de compasión, de caridad, de misericordia, pues son las relaciones que son más exitosas y más placenteras, ¿no? Son aquellas que nos hacen sentirnos más tranquilos, más realizados y más a gusto. Entonces, pues eso aplica también con nosotros mismos, ¿eh? Cómo interactuamos con nuestros amigos y con nuestros seres cercanos. Okay. Oye, ya para como sumarizar, la doctrina social entonces se encarga, bueno, ya dijimos lo de la dignidad de la persona humana, pero digamos, tiene que ver también con temas familiares, con temas sociales, o sea, ya dijimos política, cuestiones como, por ejemplo, la ecología, ¿qué más? Ese es muy buen punto, porque nos habíamos quedado nada más con la dignidad. Entonces ya entendí la dignidad de la persona humana, se nos presentan los principios básicos, así como que de la doctrina, que es cómo vivir esa dignidad en la sociedad, que es bien común, solidaridad, subsidiariedad. Y luego, en la siguiente parte de la doctrina social, nos habla de que, bueno, esa persona humana que tiene dignidad, cómo interactúa en la familia, en la sociedad, en la política, en la comunidad internacional, y luego también ahora muy recientemente es como la corresponsabilidad que tenemos ante la creación. Casa común. Uh-huh. ¿La casa común? La casa común, como le llama el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Entonces, pues está bien padre, porque te dice, oye, pues en la familia estos son los roles, este es el objetivo de la familia, esta es la importancia de la familia como núcleo básico de la sociedad, lo que platicábamos, ¿verdad? Que ahí se gesta las nuevas generaciones. Y luego el trabajo humano, bueno, pues es que el trabajo está llamado también para santificarse a las personas, para poner al servicio de los demás los dones, y que pues mediante el trabajo se provee a las familias y a la sociedad de los recursos necesarios. Y luego la parte de gobierno y de estructura, bueno, pues estamos llamados a vivir en sociedad, y para poder vivir en sociedad pues tiene que haber ciertas reglas, tiene que haber cierta estructura, tiene que haber ciertas bases, que es lo que platicábamos del gobierno, ¿no? Que están llamados ellos a poner esos cimientos y nada más asegurarse que la gente no se sale ahí de los límites, exactamente, que no agarran monte, ¿sí? La parte de la comunidad internacional también habla un poquito la doctrina social. Bueno, cómo deberían normarse, o qué
características debería ser la relación entre diversas naciones y países. Ahorita lo que está pasando con Rusia y Ucrania, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa con Estados Unidos y México, en donde pues de repente se andan metiendo en cosas o que no se meten. Entonces, pues de qué manera estamos llamados a interactuar, porque a fin de cuentas, pues vivimos en un mundo común a todos, en la casa común, y pues estamos llamados también a protegerla, ¿verdad? Como la creación. Cómo balancear esa parte en donde, bueno, sí, ver a la creación por lo que es, no es de que, pues que voy a defender a diestra y siniestra a los animalitos. Luego caemos en excesos en donde la gente cuida más a los animalitos que a los mismos niños. Exacto. Entonces, no, a ver, hay un orden en la creación, hay una jerarquía, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros estemos aquí como administradores, como tú bien lo decías, de la creación, pues implica una responsabilidad de hacer uso de la creación, ¿sí? Mediante el trabajo, pero a su vez de cuidarla, porque nosotros tenemos que heredarle eso a las próximas generaciones. Entonces, ¿qué le voy a dejar yo a mis hijos? Yo no me puedo acabar todo. Estoy llamado a hacer buen uso de los recursos, e incluso si se la puedo dejar mejor de como me lo encontré, eso hay que hacer. Claro. Sí, pero no caer en sentimentalismos vanos, de que es que cuidar las tortugas, o cuidar nada más por cuidarlos y porque sentirme mejor, o porque complacer algún vacío moral que tengo, que ya me quiero sentir así padrísimo. Pues nos estamos llamados a darle un orden a las cosas y hacer buen uso, y no abusar también de los regalos. Partir, digamos, de lo fundamental hacia lo no tan fundamental. Es correcto. Y por eso mi insistencia en siempre volver a la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Porque pues como hijos de Dios, que es creador, pues Él nos dio también esa potestad de administrar esos dones que nos dio. Y dentro de los dones pues está la creación, la naturaleza, los animales, etcétera. Entonces es administrarlos, porque a fin de cuentas recordar que nos va, ya cuando nos toque a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas. Oye, ¿qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu profesión? ¿Qué hiciste con los recursos naturales que te da a tu alrededor? O sea, hay muchas cosas por las que vamos a ser juzgados, y pues vamos a ser juzgados en el amor, ¿verdad? ¿Lo hiciste realmente todo con amor, por amor y para el amor? ¿O lo hicimos de manera egoísta? ¿O lo hicimos a la mitad? No, pues es que sí, pero es que tenía mucho trabajo, y luego pues misa, y ya con ir a misa ya, y luego rezaba, iba a misa y luego aparte rezaba el rosario, entonces ya nos creemos así que caminamos sobre el agua. Y pues realmente conforme uno va conociendo un poquito más de la iglesia, de nuestra fe, pues te das cuenta, híjole, es que me falta mucho por hacer. Claro. Y pues lo padre es eso, ¿no? Es que pudiéramos tener estos espacios en donde tuviéramos esa introspección, y podermos, al tener ese encuentro con Dios, pues que cada vez nuestra vocación se vaya fortaleciendo para asumir el rol que Dios quiere. Porque a fin de cuentas, si Edgar no toma el rol en la sociedad que Dios le dio para poner esos talentos que nada más le dio a Edgar, nadie más lo va a hacer. Se va a ver un hueco. Sí, claro. Así como dice la madre Teresa de Calcuta, muchas veces lo que hacemos parece como una gota en el océano, pero sin esa gota el océano no sería el mismo. Pues ya para ir cerrando este capítulo, hablamos de doctrina social, lo que es EDAPAS, ¿verdad? Escuela de agentes de pastoral. Bueno, ofrece eso por medio de la Comisión de Laicos. Y bueno, pues esa normalmente se abre por ahí de agosto, septiembre, por ahí. Entonces, para que estén al pendientes, ¿verdad? De ese curso. Así es. Bueno, ese diplomado. O sea, sí, tenemos esa gran ventaja, porque no en todas las diócesis existe. De hecho, cuando se nos vino la pandemia y tuvimos que hacerlas de manera virtual, a mí me dio muchísimo gusto, porque en la primera escuela tuvimos, en un inicio eran 120 personas inscritas, y más de la mitad eran de fuera. O sea, gente de Toluca, gente del estado de Puebla, incluso nos tocó una chica venezolana, que nos tocó gente de Guatemala, o sea, de todos lados de la República. Entonces nos decían, oye, pues es que escuché doctrina social, yo siempre he tenido la inquietud, pero aquí no hay. Exacto. Entonces nosotros tenemos un gran regalo, ¿verdad? Porque es un esfuerzo que se hizo aquí en la diócesis. Muy bueno, muy padre. Para hacerlo.
y esas experiencias estuvieron padrísimas. A lo mejor el siguiente capítulo platicamos un poquito ahí sobre la experiencia con nuestra amiga venezolana que pues nos platicaba lo que pasaba, ¿no? Y luego en veces, oigan, pues no me pude conectar porque pues se fue la luz, es que aquí se fue la luz, o que no hay internet porque el gobierno y cosas así. Entonces, híjole, o sea, uno tienes tantos beneficios, tenemos tanta comodidad. Exactamente, que ya te parecen normales. No, pues llegas y prendes la luz y hay internet y el wifi y todo. Y hay países en donde no, eso no existe. O tú tienes en Cuba que hay electricidad en ratos, ¿verdad? En tandas como el agua aquí, ¿verdad? Por ejemplo, y el mismo fenómeno pasó ahora en Monterrey con lo del agua. Sí. O sea, en Monterrey les empezaban a cortar el agua. No es que no hubiera agua, sino que se la racionaban como a nosotros. Pero no estaban preparados. Sí, no nosotros, tenían tinacos. Sí, nosotros ya es normal. Sabes que agua a lo mejor en verano tienes 4, 5, 6 horas como máximo durante todo el día y pues ya te preparas. Pero cuando tienes agua todo el día y de repente te la cortan, sí es un shock. Y pues hasta eso nos llama la doctrina social, ¿verdad? Si no hacemos buen uso de los recursos, pues a nosotros o a las siguientes generaciones nos va a tocar. Ok. Bueno, entonces para estar preparados para esas fechas. Y luego el grupo de hombres está abierto para más gente que se quiera integrar. ¿O? Sí, son los madrugadores. Nos juntamos a rezar el rosario una vez al mes. Y luego terminando de rezar el rosario nos vamos a desayunar o echar unos toquitos de barbacoa y pues platicamos ahí sobre en veces temas pueden ser de doctrina social, pueden ser temas así muy mundanos de lo que está pasando actualmente. Y pues traemos, a lo mejor la próxima espero ya poderles traer ahí un poquito más en firme lo del proyecto de hacer los retiros en particular para varones si se quieren animar. Y de ahí el sueño que tenemos, porque ahí creo que a Joel ya lo tuvieron aquí, ¿verdad? Sí, 2 veces. Sí. Estamos ahí trabajando juntos. Entonces el sueño que yo le compartía la última vez que fuimos a desayunar es, bueno, qué padrísimo que pudiéramos hacer grupitos de varones dentro de las parroquias, ¿no? Sí. Que estuvieron en el servicio y que parte del apostolado del varón, como somos más llamados a la acción, es bueno, pues vamos a arreglar las bancas, o vamos a pintar la iglesia, o vamos a... Correcto. Sí, y apoyarnos, o sea, eso pues es parte ahí que lo que nos gustaría hacer, obviamente pues Dios nos va a ayudar y nos va a ir guiando, sí, durante la pandemia nos costó, porque traíamos muy buen ritmo y luego con la pandemia sí, así como que nos... Sí me acuerdo, yo entré a unos 2, creo, rosarios ahí con ustedes virtualmente, sí, muy, muy padre. Oye, entonces, ¿ahí qué onda? ¿Cuál es el siguiente día? El siguiente día sería de este sábado al siguiente... ¿Qué es? ¿Qué? 18. El 18, sí. 18 de marzo, pues... Es a las... Normalmente nos juntamos a las 7:30 de la mañana, ahí en la ermita de Schoenstatt. Que está por la cantera, pasando la UTEC. La UTEC, así es, y el Instituto América. Excelente. Bueno, pues ahí para... Sí, al cabo lo vamos a subir este fin de semana entonces... Por ahí los esperamos y luego pues ahí les paso también los datos de los libros, hay que les pudiera recomendar y también incluso hasta mis datos, ¿verdad? Por si me quieren contactar o mandar un mensajito. Ok. Con mucho gusto y pues aquí estamos a la orden y pues un placer, nuevamente muy agradecido aquí por la oportunidad. Realmente yo pensé que apenas llevamos 1 hora y se me ha pasado rapidísme esto, entonces... No, muchas gracias, No, todo un placer tenerte. Yo pues como te digo, pues te conocí. Se me hace que nos llegamos a conocer en uno de nuestros trabajos. Así es. Y pues en el diplomado, que la verdad muy, muy, muy padre. Una muy buena experiencia, muy buen instructor. Muy puras flores. Pues es que por eso lo traemos, oye. Sí, la verdad muy, muy bien. Y fíjate que me tocó ver algo así lo que comentaste de Fátima. Uh-huh. Lo hiciste también acá en San Felipe. Llegó un chavo a pedir y te lo llevaste, me acuerdo, a unos vikingos. Es cierto, sí, también me tocó, ya no me acordaba de esa sí me acuerdo. Es que pues sí te obliga, ¿verdad? Dices, tienes que ponerlo en práctica y hay muchas cosas muy sencillitas que pues uno puede hacer y pues en veces es por comodidad o porque dices no tengo tiempo, pero pues yo creo que si nos propusiéramos todos por lo menos una vez a la semana darnos el tiempo de hacer realmente una obra de caridad, lo que implica con toda la extensión, pues esta comunidad y esta iglesia será muy distinta. Así es.
No, pues muchas gracias de nueva cuenta y pues ya saben ponerle a la campanita, ¿qué dicen? Suscribirse y todo eso, porque la verdad este tipo de invitados pues vale mucho la pena. Así es, y pues aquí a compartirlos también en las redes sociales y empezarnos a apoyar mutuamente, porque se requiere que esto pues se conozca más dentro de nuestra iglesia y que ojalá también se ilumine y más chavos se animen, ¿verdad?, a crear estos espacios de diálogo, estos espacios de interacción que son muy necesarios. Bueno, de nuevo, gracias y pues... Unos besos, bye. Gracias por escuchar un episodio más de tu podcast Control F. Te esperamos la próxima semana.